la comedia ha traído muchas transformaciones a mi vida. Me inscribí a Sábados Felices de pura, así como que pues era un sueño. Y cuando de pronto me escribe alguien, ay, cómo se ve arrugada, amiga. Ay. Pasó que en un escenario un comediante reconocido me trata mal y me dice puta. Y yo me quejo. Los chistes de la tía son de la forma como mi papá remataba las cosas. Y no vio crecer a mis hijos. Ay, no. Ay, nunca había llorado en público. Las redes sociales están llenas de likes, pero ¿qué hay detrás de ellos? Soy Paula Castillo Lenis y en este espacio descubriremos las historias, estrategias y verdades de quienes crean contenido con propósito. Esto es Detrás del Like, el podcast, donde el mundo digital se vuelve real. De los juzgados al stand-up comedy. Hoy en Detrás del Like nos encontramos con la mujer que cambió las sentencias por carcajadas y se atrevió a decirle sí a un sueño que parecía imposible: ser comediante en un mundo hecho para hombres. Ella es Carolina Navas, más conocida como la tía Resentilia, la abogada que también demuestra que se puede hacer justicia a punta de risa. Ay, gracias. Carolina, qué placer tenerte en este espacio. No, pues a ti, de verdad, gracias. Qué bonito. Está espectacular todo. Mejor dicho, es una pila, una dura. La tía Resentilia es un gran personaje y vamos a tener la oportunidad de explorar qué pasa detrás de este personaje, pero yo sí quiero saber cómo es que una abogada termina en este mundo de la comedia. Bueno, bueno, dentro de la presentación de los juzgados tal, y sí, fue así, tal cual. He venido en una ruta pues como abogada con distintos quehaceres. Entonces fui servidora pública, tuve oficina, me fui al sector privado, después me volví al público tal, y cuando ya me quería desligar del derecho porque dije no más derecho, me voy a dedicar a la comedia, pues declaró una pandemia, porque pues en ese momento como que tuve así un choque emocional durísimo porque ya me había desvinculado del servicio público, del derecho. Entonces me llaman hace 2 años de un trabajo y como yo tuve ese receso así fuerte, dije, no, yo me voy a emplear. Entonces ahorita mismo, que de pronto no lo sabías, estoy nuevamente como empleada pública. Entonces estoy ejerciendo las dos, la comedia y el derecho. O sea que no las he podido... No me Desvincular Ahí de está, todo. y ya las estoy conciliando. Pero, ¿cómo llega la comedia? Porque sí desde niña tenía un ruido ahí y yo sí era la típica payasa. Hay gente que dice, no, el comediante no es el típico payaso de la familia. Yo sí era la payasita desde chiquita, la que cantaba, bailaba, actuaba, escuchaba La Luciérnaga de Caracol en radio, veía a Jaime Garzón, veía el Festival del Humor y siempre decía como, ay, qué rico. Y ya más grande empecé a reflexionar acerca de si yo tuviera realmente un trabajo que amaría, si así no me pagaran, sería hacer humor. Entonces venía con esa inquietud, pero seguía trabajando. Claro. Seguía llevando mis procesos y tal, ejerciendo porque pues uno necesita vivir. Claro. Y el sueño estaba ahí, y ya empiezo a formarme. Talleres de clown, talleres de creación de personaje, porque sí soy una convencida de que lo que uno quiere hacer le toca aprenderlo. Total. O sea, no es como dar un salto ahí como, ay, yo soy chistosa, me voy a parar ahí. Que sí lo tuve en un momento como me voy a inscribir a Sábados Felices y yo dije, ay, menos mal no lo hice y menos mal primero fui y tomé un taller. Entonces, sí, no es una publicidad ni una pauta, pero sí me sirvió mucho y sí le sirve. Reuben Morales fue mi primer profe y me enseñó a cómo hacerlo. Sí tenía una inquietud, pero no sabía cómo pararme en el escenario, cómo decirlo. A veces uno cree que es chistoso y va y lo hace en el escenario y resulta que no. Entonces, eso, entonces vengo en ese proceso, hace 7 años, en esa transformación de Carolina, como pasándose de acá a esto, pero tratando de ser todo. Porque también soy mamá y cuando somos mamás y amas de casa, ese es otro trabajo muy importante. Me gusta mucho que digas que eres aún funcionaria pública. Yo también soy funcionaria pública y es buenísimo encontrarse con personas que pueden como dividir el tiempo entre su trabajo de oficina, de cumplir un horario y también como cumplir ese sueño. Y chéverísimo que te hayas formado, porque hay muchas personas que piensan que uno lo que hace, lo hace como que sin salabín salió de un sombrero, y mentiras que ha tenido una formación. Sí. ¿Cómo fue encontrarse en esa formación que tú dijeras como, uy, nunca me imaginé que esto fuera así? ¿Cómo fue eso? Pues también pasa que
y me alegra saber que somos funcionarias públicas porque precisamente hay una estigmatización y creo que es muy de acá, de mucha gente que dice, no me queda tiempo. No me queda tiempo en nada, no, yo quisiera tocar guitarra, pero no me queda tiempo y yo estoy segura que uno sí tiene tiempo. Claro. Entonces, cuando un hobby pasa a ser una pasión, ¿sí? Porque al comienzo yo vivo y me paraba en bares por, ay, bueno, voy a contar tal cosa y voy a criticar la maternidad y voy a en primera persona y tal, y el personaje aparece 2 años después. Entonces ya yo digo, pues yo quiero mejorar, yo quiero romperla en esto, yo quiero pararme mejor, tal. Entonces sí estoy muy de acuerdo con la formación. Quiero proyectar mejor mi voz y no dañarla, porque de tanto el ejercicio en escena, resulta que mi voz ha empezado a sufrir muchísimo. Entonces estoy en clases de técnica vocal. Entonces la recomendación, pues si se puede dar, es siempre que uno tenga una pasión, pues tratar de cuidarla, es tratar de hacerla bien, de aprender cómo hacerlo cada día mejor y optimizar tus recursos, ¿no? Y bueno, la otra pregunta era. No, y más que pregunta, era un tema como que esa formación, digamos, cuando estudiaste Derecho, que es una cosa completamente rígida, técnica, como pasar a otro tipo de formación, ¿cómo te dio ese salto? Mira que hay un tema interesante que yo lo he venido relacionando. El derecho, si bien, claro, lleno de normas, rigidez, estatutos, decálogos, pero a mí me ha servido para la comedia, le he sacado algo y es la parte argumentativa. Los abogados argumentamos, ¿sí? Ya sea en una audiencia, en una cátedra, en los campos donde nos desempeñemos. Y la comedia es una argumentación. Tú tienes una premisa, la que sea. Odio los lunes, ¿sí? Y en el derecho igual. Esta persona es inocente o esta propiedad es de fulano. Entonces, bajo esa premisa, tú argumentas y le argumentas al juez y le dices, señor juez, le voy a presentar mi teoría del caso encaminada a demostrar la inocencia de ta. Y le argumentas. En la comedia igual. Entonces, voy a contarles por qué detesto ser madre, pero, pues, entonces la gente, pero no, yo amo a mis hijos. Lo que pasa es que detesto que sean desordenados. Lo que pasa es que y esa argumentación, acá no me lleva a una sentencia ni a un fallo en mi favor, sí, en favor de mi cliente, sino que me lleva a la risa y al aplauso. Entonces, he podido encontrar que las dos carreras tienen un engranaje súper interesante. Eso que dices me parece buenísimo porque acá precisamente en este espacio la idea también es darle consejos a esas personas que están como buscando ese sueño y que muchas veces no tienen ni idea cómo hacerlo. Y esa técnica que tú dices que se usa, que no es una técnica, sino que se usa en el derecho, pero que es una técnica, digamos, para hacer reír a los demás en redes sociales, es como la técnica paz, ¿no? Entonces es como el problema, agitación y solución. Entonces ahí es cuando la gente se conecta. Y eso es lo que uno encuentra en tus videos. Para los que no sigan, en TikTok está como Navitas Carolina. Navitas Caro. Y en Instagram está como la tía Resentilia. Como Navitas Carolina. Y en Instagram sí, la tía, @la tía Resentilia. Bueno, ahí les dimos en TikTok Carolina Navas Molano y les aparecen ahí todas las cuentas. Sí, mira pero hay algo también que sí me ha costado mucho de esta relación entre derecho y comedia y es que a veces sí son muy legalistas. A veces este acartonamiento, ¿sí? Aparte que yo todavía trabajo. Claro. Entonces, cuando uno en las entidades, y tú lo sabes, hoy en día hay unas políticas de género, de enfoques diferenciales, entonces uno empieza a censurarse terrible, porque yo digo, ay, ¿será que estoy siendo machista? ¿Será que estoy siendo xenofóbica? ¿Será que estoy siendo, o sea, todas estas cosas? Y es muy difícil tratar de tener feliz a todo el mundo. Entonces yo también, la comedia se nutre de la espontaneidad y el repentismo. Y sí, uno comete errores todo el tiempo, en escena, en la vida, hablando. El que habla siempre está expuesto a embarrarla. Creo que todos los seres humanos, a no ser que se tenga una discapacidad, pues nos expresamos hablando y todos los días estamos en el filo de la navaja que uno puede decir, como que me descaché. Claro. Mira que yo te sigo hace muchos años a ti y una vez vi en una entrevista que tú decías que tu sueño era ser fiscal. Hablemos un poquito de eso. Sí, ese fue mi sueño. Bueno, tuve muchos, yo creo que eso, la vida de nosotros es tener varias temporadas y en cada temporada hay un distinto sueño. Mi sueño de niña fue ser cantante y artista y dedicarme de lleno a eso y perdí un oído a los 15 años y en la comedia lo cuento. Pero, pues este estigma que tiene la vida artística y sumado a que yo sí era muy justiciera desde niña y entonces jugaba y mis juegos tenían que ver con cosas de siempre tratar de poner en orden y tal,
empiezo también en la orientación profesional del colegio de qué vas a estudiar, empiezo a inclinarme por el lado del derecho. Y bajo estos prejuicios de la gente, las mismas profesoras, uy, sí, usted debería estudiar derecho porque usted es muy peleona. Y empezó a metérseme la cosa, sí, y había un programa que se llamaba el consultorio jurídico, no sé si lo recuerdas, con Germán Navastanero, que la gente me decía en la universidad, ¿el es tío tuyo? Y yo sí, bueno, no. Entonces, y esto me gustaba, el escenario de la argumentación, de la oralidad. A mí me encanta escuchar a alguien cuando habla bien y me encantaba ese programa y saberse las normas y tal. Me enamoro de esto entrando a la universidad. Yo amo el derecho, me gusta mucho prestar un servicio social a través del derecho, tratar de encontrar la justicia y los valores de la dignidad y rescatar todos estos principios generales y derechos humanos y todo. Pero entonces es que me pierdo. Que el sueño era ser fiscal. Este es el sueño. Entonces me vinculo, bueno, desde la carrera amo el derecho penal. Sí. Es la materia que más me gustaba, me especializo en derecho penal y entré a trabajar a la fiscalía como ad honorem, como judicante. Mi judicatura la hice allí en la unidad de lavado de activos. No, pues yo ya me enamoré de eso. O sea, yo amo la investigación. Es lo que más me gusta del campo del derecho a la investigación en la materia penal. Conté con jefes maravillosos, compañeros maravillosos, trabajé 5 años, salí por el concurso, una desilusión laboral, como un duelo laboral así, mi primera tusa laboral durísima. Intenté muchos años volver. Y haciendo lobby, con la hojita de vida ya y que salga el fiscal y te diga, mi china, ya vengo, voy a almorzar. Pases el otro mes. Y yo me aburrí de hacer lobby porque duré años. Claro. Me postularon para Medellín, que sí cogía una fiscalía local en Cimitarra. Yo soy flojísima para el calor, pero dije, nos vamos para Magdalena Medio porque yo añoraba y soñaba con ser fiscal. Sí. Pero gracias a esa tusa, pues me encuentro con que, pues bueno, Carolina tiene que crear. O sea, eso es lo bueno de los retos en la vida, así suene súper cliché y romántico, que cada vez que tú tienes un no, un fracaso en algo, eso te abre la creatividad. Listo, entonces montemos oficina. Claro. Listo, pues pasemos más hojas de vida. Pues entonces especialícese en otra vaina que le abra otra ventana laboral. Entonces me hice una especialización en derechos humanos que hoy en día me tiene trabajando donde estoy trabajando. ¿Por qué? Porque pues ya no lo fue. Sí, el amor laboral es así. La fiscalía te cerró la puerta, mamita, pues búscate otro trabajo. Claro. También litigué, unos años tuve oficina y bueno, como que he probado en el derecho de muchas formas y eso me gusta porque le da a uno posibilidades de crear y siempre que uno conoce mucha gente, ahí ellos no saben, pero me están dando material. Totalmente. En todo ese curso que nos vienes contando de estos trabajos y de este trabajo principalmente, ¿tú ya hacías algo de comedia? Sí, ¿qué pasaba? Yo no sabía, pero en todos los entornos donde yo he estado, familiares, laborales, de lo que sea, siempre la gente dice, esto es muy chistosa. En la cotidianidad. Claro. Y yo no sabía que eso se llaman remates, ¿sí? Hasta después que hago talleres es que digo, los chistes se llaman remates. Y cuando uno le busca el absurdo, la exageración, la cosa, la actuación, y yo siempre he sido súper histriónica, entonces siempre vivía haciendo parodias musicales con canciones, con estribillos de canciones. Mi papá fue un ser muy chistoso con el cual teníamos conversaciones en las que yo decía, yo hoy en día digo, Dios, yo tuviera un podcast con mi papá, porque era un ser, o sea, con un cerebro súper dotado para la comedia, pero él nunca lo supo. Claro. Y tenemos todos en nuestras familias o entornos a alguien que no sabe que es narrador, no sabe que es un gran cuentero, no sabe que tendría, que si se paran allá en Sábados Felices, pues va y gana. Claro. Entonces, eso pasaba en mi casa, al interior, y mis hermanos también tienen un exquisito sentido del humor, mis tíos. Entonces, ese talento lo tenía. En los trabajos también, la gente me decía, ay, usted debería ir a hacer eso que hace acá, porque yo imito a Shakira desde hace los años, Sí. a Elenita Vargas y voces y chistes y me sabía cuentos, entonces, pero ya tomar la decisión es como salir de cierta manera de un closet, ¿no? De un closet artístico, como aquí estoy y es muy duro, porque a ti te conocen tú eres abogada, tú eres una mamá, tú eres una esposa y eso también trae choques. Claro. ¿En qué momento, cuál fue esa primera salida del closet que tú dices, me paro en algún lado a hacer un show? Cuando hice el taller, entonces le escribo, tenía que vender boletas, porque el taller ya traía una muestra al final, con 5 minuticos. Yo soy muy convencida de muchas cosas. Tengo otra impostora ahí horrorosa, pero en ese momento yo decía, 5 minutos de comedia, eso es sobrado.
hacer 5 minutos de comedia es una locura. Y la primera vez que me paré en el escenario fue así como estar temblando terrible, con hiperoxigenada, con acá un nudo y la voz temblorosa, sudando las manos, y fue frente a mi familia. Varias personas de mi familia fueron en esa primera oportunidad, fueron amigos, y esa fue la primera vez. Fue en como lugar de- público. Sí, en un teatro pequeño. Entonces, con los compañeros que hicimos ese taller. Sí. Y ahí arranco a pararme en bares. En bares donde la gente está tomando y voy a probar mis chistes, porque los chistes se prueban, entonces uno empieza a escribir, yo, tal, rutina, cirugía estética, ta, 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 ta. A mí me parece que esto es chistoso. Listo, voy y lo pruebo y resulta que no tanto. Entonces se empieza uno a medirle el termómetro. Ay, bueno, esta parte donde hablé de tal cosa funcionó. Entonces me siento y reescribo. Y este proceso de escritura, reescritura, probar, traer, retorno, eliminar esto, potenciar esto, duré así 5 años yendo a bares. Hace 2 años no voy a bares. Hablemos de qué años, o sea, ¿cuándo fue la primera vez del show? El 2018. Este año. 5 años haciendo Sí, esto. y lo hice en bares, en teatros, bueno, me inscribí a Sábados Felices, de pura, así como que, pues era un sueño. Sí, sí, sí. Entonces me inscribo y la primera vez me fue muy mal. Eso fue como en septiembre del 2018. Y entonces ya voy y pierdo ese miedo. No lo pierdo, eso nunca se perdió, pero el miedo escénico, esa primera vez que no me dejó como interactuar, que me hizo botar el material en piloto automático, vengo, corrijo y me paro. Y la segunda vez que voy a Sábados Felices fue en marzo del 19 y voy gano. Y me ganó 2 programas y el tercero quedé segunda y me fui con 3 premios económicos para mi casa, y lo que hice con el premio fue una miniserie en YouTube, se llama Jurisprudencias, y fue una historia ahí como alimentada de cosas de cuando perdí el concurso de la fiscalía, más la crítica y la rabia que tenía con el servicio público, con mi experiencia como abogada litigante, yendo a juzgados y poniendo la cara y que le digan, venga mañana. Entonces, esa queja la tenía, y pues hoy en día sé que mi terapia en la vida es el humor. Claro. Todo lo gestiono así, todo lo hago. Entonces, esa serie se fue para la porra tal vez por número de reproducciones, pero quienes la vieron me ayudaron a lidiar con un momento de la vida. Ahí está, hice 5 capítulos, me encantaría retomarla porque es toda una historia de juzgados del día a día del Sí. juzgado bajo mi óptica. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, así, y después volví a Sábado Felices como la tía Resentilia, ya caracterizada. La primera vez que paró a la tía Resentilia fue en Sábados Felices y hoy ganó también. Y me ganó 2 programas y quedó en el tercero de segunda. Es decir, yo tengo 6 participaciones con premios en Sábados Felices. Y eso fue una cosa hermosa porque Sábados Felices es el único programa y el más antiguo de la televisión colombiana que tiene un ingrediente de humor y es una gran plataforma. Entonces ahí me abre un boquete que me doy a conocer y resulta que este reconocimiento sí sirve. O sea, la gente dice a veces, ay, ¿para qué la fama? ¿Para qué el reconocimiento? A mí no me gustaría ser famosa. Ay, no, querido. Uno si hace algo y no tiene un poquito de difusión y de reconocimiento, se va para la porra. Entonces, claro, hay debates de, ay, a mí me gustaría ser reconocido, pero no famoso. No, para mí es lo mismo. Pero el hecho, sí es que hay plataformas que te ayudan a dispararte en un momento. No me he disparado como he querido, porque más allá de que me reconozcan en la calle, no es eso. Sí. Pues sino vender boletas. Claro. Entonces me metí en otro reto en este camino, que es montarme en teatro. Y ese es un reto de otro nivel, porque eres tú con tu material tratando de llamar a una audiencia y decirles por qué es importante mi show. Y ponderarse a uno mismo es muy difícil. Y me he ido para la porra con unos montajes. El año antepasado hice Legalmente Tía, entonces primero iniciamos con Mafe, con mi amiga, parcera, saludos. Y ella hicimos Oigan a mi tía, y entonces éramos las dos, cada una hacía su show de stand-up, 20 minutos, y al final la tía, y fue muy bonito. Pero la tía empezó a crecer. Y la tía es mi dilema más grande en la vida, porque yo quiero hacer stand-up como Carolina. Pero tengo a la tía, y resulta que a la tía la quieren más que a mí. Total. Es increíble, es que es un personaje maravilloso. Entonces resultó que la tía de tener 10 minuticos, 15 minuticos, tal, se fue creciendo y creció y creció y creció. Yo la había dejado, duré 1 año sin pararla en ninguna parte. Ni me quería caracterizar porque yo me empecé a enfermar. Entonces le eché la culpa a la tía. No, pobre Dile la tía. a mí me da eso porque yo interpreto un personaje mayor y tiene enfermedades que yo no debería tener, y entonces Estoy somatizando. total.
lo asumí así y la dejé de hacer porque pues a mí me toca envejecerme, aunque ya casi no. No, Estoy envejeciendo. tampoco. Entonces como que me carga mucho tener que maquillarme cada vez para hacer un video. Tú sabes que uno pues carece de Sí. tiempo. Y como me empleé hace 2 años, voy a cumplir en agosto 2 años, ese primer año para mí era volver a trabajar cumpliendo horario, que fue un reto terrible porque yo no quería trabajar. O sea, yo sí quería trabajar, pero no así. O sea, sí, pero no así. Tener que otra vez, después de tantos años, aprender, capacitarme, formarme, lidiar con que para mí el trabajo, qué pecado, significó como un fracaso. Yo dije, me tocó emplearme porque no soy buena comediante. Entonces dije, no, vamos a resignificar esta vaina. ¿Cómo así que me tocó? No, usted tiene un trabajo porque usted pasó un concurso, porque estoy en carrera. Claro. Entonces, usted tiene un trabajo porque usted tiene una capacidad también como abogada, no descuide eso. Usted es buena comediante, pero tal. Dios me quiso mandar ese regalito. Entonces dije, y preciso con la entrada a la universidad, mi hijo. Entonces dije, me voy a quedar acá. Y ese primer año no hago a la tía. Y me pongo a hacer stand-up comedy como Carolina. Hace un año yo estaba sufriendo porque fue una temporada bonita, pero, ay, muy sufrida, porque es muy duro hacer Claro. comedia y que la gente diga, ¿y tú quién eres? Porque mucha gente va al teatro y espera ver a un famoso, ¿sí? O sea, en Colombia somos muy le caminamos mucho a la fama, ¿sí? Ay, él es famoso, debe ser bueno. Sí, pero cuando uno no es famoso es como, venga, entonces yo me la paso como vendiendo la rifa. Ay, vayan al teatro, venga, le doy la 0,57. Y, y este año me da por sacar a la tía. En diciembre me viralicé con unos videos de la tía, con una cosa maravillosa, que fue una canción que estuvo nominada a la Feria de Cali con No es mi problema, no es mi problema, Ajá. es su problema. Entonces la tía dijo que la canción de Noemí, no es mi problema quién va a ir a la Navidad, no es mi problema qué van a comer, usted estar pendiente del borracho. Resulta que el video se viralizó, pero o sea, así como que, entonces en enero yo dije, no, pues esta gente que llegó nueva, yo me crecí en Instagram en 50,000 seguidores, solo por ese video. Increíble. Entonces yo dije, no, pues ¿qué voy a hacer? Voy a sacarles el show. Y empecé a escribir para tener una hora de show. Y dije 2 funciones, febrero 20 y 27. Y vamos 18. No, maravilloso. Ha Maravilloso. estado el teatro lleno, ha sido el voz a voz. Yo que me he quejado, sí, yo riño con el tema de, ay, porque la gente a veces no valora. No, no, Carolina, quieta. Dios me dijo, quieta, quieta. El trabajo suyo es el que tiene que hablar. Total. Usted no. Claro. Tú te nos adelantaste un montón en esta historia, pero yo sí quiero saber qué pasó el día que tú ganaste ese primer programa de Sábados Felices y llegaste a tu casa. ¿A ti qué te decían tu familia, tus amigos, la gente de tu trabajo? ¿Qué fue eso? Pues sí, ¿Cómo fue como un salir ya del closet, mucha gente se enteró, fue por ahí. Ajá, ok. Ahí sí fue oficialmente la forma de decirles, hey, aquí estoy, hago comedia. Ay, no, es muy chistoso, mucha gente feliz. Yo sí sabía que tú tenías madera para comediante, qué bueno que te atreviste, mensajes muy positivos y obviamente como todo negativos. Sí. Hay gente que le escribe a uno, pues la vi bien, pero creo que debería mejorar. Y yo allá había estado pero muerta del susto apretando lo que no se puede apretar y Obvio. casi llorando. Uno sale del escenario casi que, mejor dicho, a devolver todo de los nervios y que otro le escriba desde la comodidad de su casa, como los que ven el Giro de Italia y el Tour de Francia. No, pero ese Nairo sí, o sea, yo digo, a veces es Como párese allá a ver si pasa. entonces me daba risa que la gente decía, le tengo material, cuando nos vemos y le doy unos buenos chistes que yo tengo. Y entonces yo empecé a contestar toda con los taches arriba. Pues vaya, preséntese a Sábados Felices, porque la comedia es una experiencia personal. Yo no puedo ir a hacer tus chistes, los de fulano, y si te crees tan chistoso, ve tú. Entonces, reacciones muy lindas, reacciones muy cercanas como, pues en lo que se metió, se va a perder credibilidad como abogada. Eso te iba a decir, ¿cómo manejaste eso? Eso, y personas muy cercanas. Uy, me acabo de acordar de algo, acabo de desbloquear un recuerdo. La gente, eso es un pregrabado. El día que sale Sábados Felices, yo ya sabía que yo había ganado, pero nadie sabía. Entonces yo solo hice un cartelito, esta noche en Sábados Felices, y pues encima gano. Y yo así viendo eso de mi sueño, tal. Yo cada cosa me la he celebrado. Yo digo, porque esto podría ser lo último que hago y ya fui feliz. Sí. Y cuando de pronto me escribe alguien, ay, cómo se ve arrugada, amiga. Ay, no, de verdad que sí. O Porque sea, hay gente que es así. total. Y ya empecé a ganar esos premios y otra me escribía, usted debería cuidarse mejor los dientes, debería desmancharse, debería... ¡Ay!
Yo, Dios. Entonces, la comedia ha traído muchas transformaciones a mi vida porque he ido también filtrando quiénes están conmigo. ¿Y quiénes Sí, porque si mi proceso de envejecimiento le va a aterrar a la gente porque decidí hacerlo público a la como si no fueran a envejecer además? Sí, pero además bajo unos estándares de si usted se para en un escenario debería estar así, así, ta, ta, ta. Pues yo no, 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 no. Entonces empecé a depurar muchas cosas, me he apartado de mucha gente que también empezó a ser muy puritana a mi alrededor. Entonces, pues claro, yo empecé a ejercitar el músculo del humor, porque eso es un músculo. Un músculo. Y resulta que me fui por unos lados que a veces puede llegar a tocar fibras. Claro. ¿Sí? Gente muy cercana que me dice, detesto cuando haces tal cosa. Yo lo siento. Sí, más lo voy a hacer. Sí, pero y lo siento. Y puede ser que ya lo haya dejado de hacer, porque también me peleé con esa faceta. Claro. Cuando uno decide hacer videos, uno se descacha, a veces bajo el video y digo, uy, no, eso estaba feo. Sí, claro, como todo. A veces lo que me parece chistoso está plagado de resentimiento. Entonces un día cojo y echo vainas y digo después, ay no, qué feo. Entonces, pero dentro de ese proceso sí pienso que me tengo que apartar de personas que quieran imponerme límites que ni siquiera yo me estoy poniendo. Claro. Entonces sí, así ha sido. He ido reconstruyendo muchas cosas, ajustando aquí, ajustando allá. Cuando decido volver a sacar a la tía, después de este proceso que te cuento que no la había querido parar. Pero antes de que me cuentes eso, quiero saber en qué momento sale la tía, en qué momento aparece la tía o tú creas a la tía. También de pronto por esos comentarios que te hacían, tú dijiste, oiga, acá hay una oportunidad de negocio. De hecho, la tía Resentilia es resentida. Pero me quedaba mal ponerla resentida. Sí. Entonces yo dije, bueno, vamos a combinarlo como con este tema de las tías Cecilia, Arcilia, estos nombres que terminan así, Rosalía. Entonces dije, Resentilia. Bueno. Y es una mezcla de muchas personas que han pasado por mi vida, muy reales, muy cercanas, otras no tan cercanas, porque han sido vecinos que pasaron y se fueron, pero que tenían un rasgo de personalidad muy, muy, que me dio mucha risa, personas que me han divertido mucho, Claro. pero desde su resentimiento. Y al comienzo era más fuerte, más fea ella en su expresión, y se ha ido suavizando, los personajes se transforman. Entonces, cosas que me daban risa a mí, las imprimía allí, pero sacarle risa era lo difícil. Y arranca en diciembre de 2019, yo había terminado un contrato con una entidad pública y había tenido una jefe absolutamente maltratadora, pero eso me generó un conflicto en mi vida, porque quien me había recomendado me dijo como, yo me puse a recomendarla y no sé qué, entonces yo estaba como tan cargada de rabia, porque yo dije, o sea, que me tenía que dar vital porque usted me recomendó. Y bueno, vengo en esa pelea y yo, ¿por qué tengo que trabajar si yo soy buena haciendo comedia? Es que me falta es fuerza y berraquera. Y ese diciembre en una novena empiezo a ver cosas que me remontaban a otras épocas de personas criticando en la novena. En la novena aguinaldos, como, ay, los niños no saben leer, los buñuelos están grasosos. Y esa queja más mi conflicto, y digo, voy a grabar lo que estoy pensando. Y empiezo a darle voces a la tía. Y le mando a una amiga, una muy buena amiga que es psicóloga y comediante, le digo, ¿qué te parecería esta voz? Entonces la tía tenía una cosa así como de no sé qué, me dice, esa me gusta, pero no, porque no lo haces de tal forma. Y empiezo a probarlo así con personas muy cercanas y digo, no, ya le tengo el hablado es el hablado de mi casa, de mis tías, de mi abuela, de mis vecinos, de Rolo, de la señora de la miscelánea. ¿Qué hubo, mi china? ¿Qué más? O sea, como muy Rolo. Es una cachaca, es una tía muy cachaca. Ella es Rola, pero es Rola clase media. Sí, no es la señora Urrutia, no es Urrutia. No, ella es la empleada al servicio de la señora Urrutia. La tía, pues, le lavó ropa. La tía muy seguramente le cuidó niños a la señora de Brigad. A los pomos de brigada. Exacto. Entonces, esa tía que trabajó en la plaza, que no le ha echado el pañete yo empecé a darle unos matices de una señora muy chistosa. Y empiezo a sacar videos, ese primero, y la gente, quiero más, no sé qué, pero empecé a ajustarle y entonces, pues al comienzo era, como te digo, más amargada y empiezo a meterle simpatía. Entonces dije, no, ella tiene que ser simpática. Claro. Ella tiene que ser simpática porque un personaje de comedia. Como para que la quieran. Y también, para no que no sea, aparte que también me cargaba, solo queja. Ay, sí, qué feo. Resulta que la tía empiezo a darle unas posibilidades. La tía puede hablar de lo que quiera. La tía ayer hizo una crítica a un libro de Harold Trompetero y ella no lee.
Buenísimo. Entonces, la tía puede ser crítica y ella dice, yo no soy crítica de cine, yo soy criticona de cine y televisión, Ajá, porque es una tía. claro. Es una tía que ella ve las cosas sin ninguna Que técnica. habla de todo, además. Y me gusta que a través de ella puedo también burlarme de los que creen que tienen reglas para todo. Porque como hay que ser de esta o tal manera para poder hacer algo. Y sobre todo tanta censura de las redes sociales de usted qué va a hablar de política si usted no sabe, ¿no? Es que todos somos seres políticos en este mundo y todos podemos tener una postura política. Entonces a ella ha pasado también unas olas de te amo cuando hablas de esto y me escriben, ay no tía, de eso no hable. Yo creo que ahí sí un seguidor menos. Entonces se burla de eso y dice, ay, ahorita la plaga empieza a decir, un seguidor menos porque no sé qué, hasta luego, eche para la casa, haga chichi, mijo. Sí, entonces, porque sí, o sea, esa vaina de que en las redes a ti te digan, un seguidor menos, ay, mi vida, yo no he firmado contrato contigo. O sea, yo muéstrame en qué cláusula me comprometí a hacer lo que tú quieras que yo haga. Quieras, sí, nada que ver. Ven, y entonces, ¿en qué momento aparece tú, o sea, cuando tú creaste La Tía Resentida, tú hiciste un video y lo subiste a redes o lo llevaste de unas a dos felices? No, Pues, yo hice primero video, entonces lo subo a redes sociales. Y de una vez, súper, o sea, bueno, ¿qué pasa? Yo no digo, uy, bueno, es un éxito, pero tú vas midiendo en las redes con tu comunidad. sí. Y para mi pequeña comunidad de ese diciembre del 2019 fue un éxito. Y además que mi familia se prestó para el video. Entonces, en la casa de mi tía les digo, yo llevo los buñuelos, rezamos la novena y mi hijito estaba entrando a estudiar cine. Estaba, creo que en primer semestre. Y ese chino súper comprometido, y si algo he tenido hermoso en mi vida es el apoyo de mis hijos. Entonces, mi hijo con un trípode así de lo más barato y todo, dice, no, eso con este celu y no sé qué y tal, y empezamos a grabar. Y resulta que pues ya empezamos, entonces que no, que la cámara, porque el chino entró a estudiar cine. Claro. Y entonces, ¿qué más se te ha ocurrido? Y yo no, la tía visitando a un enfermo, al sobrino enfermo que llega a hacerle oración y que le lleva hierbas y le lleva una sopa espesa y el muchacho como que pereza la visita a mi tía. Sí. Entonces ya después la llamada de la tía con el sobrino en el exterior que le pide que le traiga omega 3 y vitaminas y que le dice que ustedes si es que lo van a deportar, etcétera. Y empieza a darse unas situaciones. Y este tema situacional de la tía hace que haya identificación de mucha gente. Yo tengo una tía igualita a mi tía Gladys, igualita a no sé quién, ¿cierto que se parece a mi suegra? Ay, su suegra también hace. Entonces empiezo a generar una comunidad. Entonces solo hacía videos, pero en marzo de 2020 se mete la pandemia. Claro. Y mi emoción se va para el piso. Yo sufrí una depresión terrible ¿Por qué? porque yo me había quedado sin trabajo, queriendo meterle toda a la comedia. Y me quedo sin trabajo, muy conscientemente dije, no, no voy a trabajar. Entonces entra la pandemia y yo no soy ni comediante ni abogada. Soy una ama de casa desesperada que cocina, lava, hace todo para que el marido trabaje, para que los hijos estudien, pero yo me sentía sin, o sea, no, Como sin base. perdida. Pero mi hijo me ayudaba y vamos a grabar, vamos. Entonces lo que se me ocurría en pandemia, lo subía, mi hijito me grababa estando encerrados, pero por ejemplo nunca me le metí a los shows virtuales. Ajá. No fui capaz, no tenía la fortaleza. Entonces, no, terrible, frente a una cámara, no tener el retorno del público a la risa. Entonces, pues me privé del ingreso económico. Ay, no, fue una época muy dura, muy dura. Se suicidaron 2 vecinos. Y se botó un niño del piso 18, una vecina del piso 12. Y eso a mí me dejó con un trauma del berraco. Bueno, pasaron cosas. Terminé en una clínica porque me dio como un trauma ver que ellos se botaban. Y yo decía como a qué momento se bota otro, soy yo la que me quiero botar, yo quiero salir corriendo. Ay, fue muy, muy duro. Y ya, entonces eso sirvió para todo, porque de ahí hay comedia. Claro. Ahí en todo había comedia y es muy duro tratar de reconstruirse a partir de estoy vuelta a nada con mi emoción. Y esa era la cosa, que si yo estaba mal emocionalmente, mi cerebro creativo se iba para la porra. Claro. Entonces, descuidaba a la tía por momentos y tal. En el 21 viene mi amiga y me dice, metamos a la tía en la obra. Y por ahí tuve un escándalo nacional. Yo no soy famosa, pero ya tengo escándalos. Por una cosa ahí que me pasó, que un comediante me trató mal y a todos se les saca provecho. ¿Qué fue lo que pasó con esto? Si nos quieres contar y Sí, quieres yo- recordar ese momento. Sí, pasó que en un escenario un comediante reconocido me trata mal y me dice puta. Y yo me quejo públicamente, digo, venga, esto me pareció mal. Y el Pero tipo, ven, ¿él te dijo eso en medio de un show sí, yo me bajé, yo me paré, ok? me bajo y me quedo así, porque yo lo admiraba.
o sea, figúrate, yo estoy hablando igual que a ti, figúrese, mija. Y me quedo mirándolo como voy a ver el show de ese man porque yo lo admiro. Sí. Y de una vez dice, no, ella es una puta, es tan puta, ella no es abogada, ella no es mamá, ella no tiene hijos, mentira, pura mierda. Ella es lo que es una puta barata, se lo ha dado a todos en la comedia, a mí me lo ha dado 10 veces. No. Y yo me quedo así, entonces me quedo así, me voy en mi carro así, llego así y hago un video. Le doy publicar, yo en esa época estaba con medicamentos psiquiátricos porque me había salido de la clínica medicada y duré 2 años medicada, y yo me metía una pasta y quedaba, o sea, pero así noqueada. Y al otro día me levanto y todo el mundo sabía la noticia. Y eso también fue una experiencia que me dio muy duro. ¿Por qué? Porque yo di una entrevista y en el programa donde pasan la entrevista distorsionan todo y dicen, pues sí, si ella es comediante, se tiene que aguantar que le digan puta. Entonces, eso me trajo unas vainas a mi vida así como tenaces, pero bueno, hay que sacarle provecho a todo. Mi nombre se puso en distintos medios, yo no lo busqué para eso, yo lo busqué por ser justiciera, por ser abogada y porque soy amante de que la gente hable y no sé qué callar, y porque en mi vida decidí como proceso personal no quedarme con nada. Que es que fulano es mejor llevar la fiesta en paz, que es que usted, no, Carolina Navas dijo ese día, voy a contarlo. ¿Sí? Ay, a mí han pasado cosas peores y yo no digo nada, pues mi amor, eso pues ese no quiso decir nada, yo sí no iba a dejar que este pendejo me tratara mal. Pero de ahí, pues obviamente vino también una ola como de un momento que me pusieron ahí en medios y una amiga me dijo, aprovechemos eso de estar chillando, camine para el teatro. Claro. Y yo nunca me he parado en teatro. Me dijo, yo tengo el contacto y tal. Y Mafe me lleva para el teatro y me dice, metamos a la tía. Y yo, ay, pero la tía nunca se ha parado en teatro. Pues se va a parar. Importa. Y Juan Ricardo, el director del teatro, nos dirige ese montaje tan bonito que escribimos las dos, nos dirige y era, no, vete para allá, cuenta los pasos, tal cosa, párate más acá al frente. No, cuando hagas así, sube los brazos, cuando hagas así, quédate en esa risa, quédate, tranquila, quédate. Ay, eso es una belleza, porque él me enseñó a hacer teatro. Qué maravilla. Él me enseñó, Juan Ricardo me puso en un teatro, me enseñó, después me metió a un curso con un profe, ay, ¿cómo se me van a olvidar los nombres de los profes? Un curso de clown. Ay, esto es maravilloso, todo lo que uno puede aprender en un curso para hacer mejor las vainas, lo que te decía. Y ya, y ahí viene la tía en este proceso y ya por primera vez este año 2025, gracias a Dios, a los momentos virales, afortunados o desafortunados, y a esta carrera que la construyen las cosas buenas y malas. Hoy en día tengo mi show por primera vez solita, sola con la tía, que se llama Oigan a mi tía, Resentilia, y llevo 18 funciones maravillosas y yo digo como, Dios mío, esto es más de lo que te pedí, pero bueno, lo estoy viviendo. Ay, hablemos de ese show que me parece buenísimo desde el nombre, que es, todos tenemos ese dicho, oigan a mi tía. Oigan a mi tía. Hablemos de ese show. Sí. ¿Es un monólogo? Sí, es un monólogo. Oigan a mi tía. Ah, bueno, se me olvidó contar una cosa que fue muy importante para disparar a la tía, y fue que una vez en el gobierno de Claudia López se saca el tema del pico y placa con una exoneración especial de si van más de 3 personas, Ay, sí. y ahí la tía dijo, pues me alquilo, el mismo día que salió la norma Sí. pública. Ajá. Y la tía dijo, oiga, aprovechando esto del pico y placa tal, me alquilo con mis hermanas. Entonces las tías pico y placa, y ese momento fue más viral. Me llamaron de todos los medios. Un día yo estaba con mi marido desayunando aquí en un centro comercial y me llaman que Gustavo Gómez quiere entrevistarte ya en Caracol Radio. Y yo, ¿qué? Gustavo Gómez, lo que sea para usted. Y entonces ese momento también lo aproveché. Cada momento de viralidad Total. ha sido una bendición. La gente no se imagina cómo esto le puede dar la vuelta a uno en un momento, para bueno y para mal. Un momento viral puede joderte y puede enterrarte. Sí. Entonces, bueno, llegó este año al Teatro Santa Fe nuevamente, que ha sido mi casa estos últimos 3 años, y le digo al director, quiero hacer el show sola de la tía, sola, por primera vez. Dios. Hágale. Y abro las 2 fechas, se venden las boletas de una y como que yo me quedo, Dios mío, voy a llenar. O sea, sí, el año pasado yo estaba acá entre nos, yo estaba pariendo por 30, 40, 50. La vez que más vendí fue como 80 boletas de un teatro de 300 sillas, más de 300. Y yo a veces me paraba y yo decía, Dios mío, pero eso me formó tanto que gracias a esas noches en las que yo sentía que el teatro estaba tan solito, no, solito no, con la gente que creyó en mí y que yo me creía en el Movistar Arena, lleno, así estuviera con 20. Eso me formó tanto. Entonces este año cuando he tenido lleno el teatro, digo como gracias Dios, porque yo sé lo que es pararme en un escenario donde hay muy poquita gente. Claro. Entonces empezó Juan a abrirme 2 fechas más.
Abramos 3 más, Wow. abramos 2 más. Caro, pasémonos de los jueves a los sábados. Ay, listo, en el horario prime, listo. Y estoy así desde febrero. Y cada sábado a las 8 de la noche ocurre la magia, porque ya lo hago con tanto amor, porque esta tía que la he desechado por momentos, ay no, ha sido como, ella es mi tía también. Yo como, ay, no me quiero ver con mi tía. Me tiene Y cansada. ahorita me maquillo con tanto amor y digo, Dios, gracias, gracias. Por ejemplo, hoy me escribieron un mensaje que yo venía en un taxi y le mando a mi mamá y me dice, me imagino que lloraste. Y yo, pues obvio, me escribe alguien que me sigue hace años. Tú sabes que uno empieza a tener unos nombres de seguidores o que a veces no es un nombre, sino su alias, pues, Soy user o algo eh, así. y se llama Coballita. Y entonces me escribió hoy, Caro, después de tantos años, por fin voy a verte, o esta noche. Ay, Y me dice, voy con mi tía tal, que está en un proceso de recuperación de cáncer de seno, y va a entrar a radios, pero está muy animada. Voy con mi mamá, que tuvo un proceso de tal, mi hermana le acaban de descubrir una enfermedad autoinmune, yo estoy no sé qué, y estoy celebrando la vida, y vamos un parche de 6 tías. Y yo venía en el taxi así para acá y llorando. Y yo digo, Dios, gracias por enseñarme esto, porque a partir de esto, cada día refrendo mi motivación, porque yo no me estoy parando para hacer reír de manera estéril, como, ay, ríanse y ya, chao, ay, se rieron. No, no, yo quiero, o sea, yo soy una romántica con la comedia. Yo quiero llevarle a usted risa, pero para que usted se olvide de ese momentico de mi presentación, se olvide de eso, que usted tiene cáncer, que usted dejó la loza sin lavar, ay vaya, y se ha vuelto un tema, que esto ha sido una transformación del personaje maravillosa, que la tía se está deconstruyendo. La tía misma dice, yo me estoy desconstruyendo, dice. Pues sí, mija, imagínese que hace años pintarse las uñas de rojo era de vagabundas, porque eso fue lo que nuestras abuelas y nuestras madres, muchas generaciones vivieron. Claro. Decir, si yo me pinto las uñas de rojo, soy una vagabunda. Tengo que pelear por mi hombre, ir y cascarle a las mozas, dice ella. Yo me la pasaba, dice, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, dice Shakira. Pero la tía dice, las mujeres fracturan, porque en esa época ella peleaba por su hombre. Claro. Y era la moza la mala, ¿no? Entonces ella ya está replanteándose los escenarios y dice, pensar que era él. Entonces, tantas cosas de ella que no pudo tener hijos y se sintió totalmente vituperada por una suegra machista que le dijo, usted parió una mula, porque se no puede parir. Entonces, esto resulta que yo lo escribí, me dio risa a mí, primero tiene que darme risa a mí, lo llevo, pero muchas mujeres a la salida me dicen, yo la esperé para una foto y para decirle, gracias porque yo tengo su historia. Gracias porque yo también me la pasaba mantequeando, porque la tía dice, dejé de mantequear, mi hija, coja para el teatro, no sé qué, tranquila, tal. Entonces me dicen, me vi reflejada. Dice, yo reí, pero quise llorar de verme ahí, porque yo valgo porque hago oficio, porque es un mensaje que he querido llevar como, usted no vale por lo que hace, usted vale por lo que es, porque tenemos que trabajar más en el ser que en el hacer, porque las mujeres, aparte que nos ha definido, y es que me duele mucho la generación de mis abuelas, esa generación que se fue del mundo sin sentir placer, porque muchas veces ni siquiera el sexo les significó placer, era procreación. Y era culpa, además. Y era procreación muchas veces con un hombre borracho que llegaba a cumplir con lo suyo, Sí, y salía de una barriga, criaba y después otra barriga, mujeres que tuvieron 12 hijos y que nunca se permitieron el placer, porque toda la vida fue en la cocina, incluso los mismos hijos esclavizándolas, llevándoles los nietos, y mi mamá tan buena y tan linda, mamá, hágase un sancocho. ¿Sí? Entonces, este homenaje, que sí es desde la risa, es para esas mujeres, esas que muchas se fueron del mundo sin placer. Y yo digo, no hay que romper con eso, hay que priorizarnos. Primero usted, señora tía. Entonces metí en el universo de las tías, que no es estigmatizarlas, porque puede ser tía, tío o tíe. Es una generación y sobre todo nosotros los rolos y la gente acá de Bogotá, que vimos ahí la señora de la carnicería, la miscelánea, la suegra, la tía, que no necesariamente tiene unas características, sino es como una época mejor. Entonces, bueno, yo les digo que es que la charla de empoderar viejitas. no, estás diciendo unas cosas que me parecen tan valiosas, Carolina, sobre todo que la comedia tú la estás usando también para sanar, para sanarte a ti, para sanar a los demás. Como en la presentación yo lo decía, tú estás demostrando que se puede hacer justicia también a través de la risa. Por eso quise hacer esa presentación así, porque me parece maravilloso
y quiero que nos cuentes y también le cuentes a tus seguidores y a tu comunidad y a las personas que aún no te conocen, que seguramente después de este podcast van a decir como yo quiero saber quién es la tía Resentilia, qué se siente al pararse a un escenario, porque un día, 2 días de presentación, 3, ya llevas 18 fechas. ¿Qué se siente? ¿Tú todavía sientes esos nervios, esa angustia cuando acabas el show? ¿Cuál es ese sentir tuyo? Bueno, hay algo que no se puede ir jamás y es esa ansiedad de antes de, no va a parar. Y yo tengo unos rituales ahí que he ido desarrollando y tengo que confesar que ya no es igual que hace años, como la primera vez que me paré, que yo sentía como que no iba a poder, pero me sobreponía a esta cosa del oxígeno que no me llegaba al cerebro. Y ahora mismo, pues tengo un guión que se ha ido reescribiendo cada sábado. Cada show es distinto, porque yo le meto cosas de la semana actuales. Esta semana, entonces, si Karol G sacó Papacito, entonces yo me la bailo ahí un poquito y entonces digo Pipicito. No, mentira, la tía no dice grosería. ¿Y qué pasa? Que sí está esta emoción, que yo sí, pues algunos ejercicios como saltar, Ajá. porque eso lo aprendí desde mi primer taller de comedia, que es tratar de subir mucho las palpitaciones Ok. para entrar con mucha energía al escenario. Y hay gente que entra abajo y es su postura escénica. Yo sí quiero entrar con toda Con todo. y animada y así, pues, como Arrollador. a guerrearle y acá estoy. Eh, entonces hago ejercicios de voz, de respiración, me conecto así como con mi Dios, que yo no soy la más espiritual, pero yo sí creo que hay un Dios y le Claro. digo como gracias por este día y por todas las personas que están allá, sean 100, 180 o 300, gracias porque cada una de esas personas dejó su celular de lado un ratito, lo va a guardar y me va a poner cuidado 1 hora y media, eso para mí ya es un milagro. Porque invirtieron, porque salieron de la casa, porque salir ya es una pereza, a uno a veces le da pereza salir, entonces yo digo gracias por ellos y empiezo a hacer como así, como mándenme toda su energía, vamos a tener acá una bola de energía brutal hoy, Dios me vas a tener aquí y ahora muy presente para poder estar atenta a cada cosa, yo soy sorda de un oído, entonces a veces no reacciono por sonidos, y pues todo está oscuro, pero nomás el hecho de sentir las risas y los aplausos hacen que yo esté muy conectada. Ay, no, y es un drenaje así de toda la energía y después termino como un chupo y lloro y todo porque yo, no sé, soy muy sensible. Entonces como que salgo y de eso y digo, gracias, un día más. Ay, claro, Y buenísimo. sí, es una emoción muy, 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 muy impresionante. Lo que yo hago cada sábado digo como ya, gracias vida, ya fui feliz. Cada sábado cada función, cada vez que me paro en un escenario digo, gracias por darme este don, porque yo sí creo que hacer reír es un don. Y es un milagro de Dios que se reúna tanta gente alrededor de la risa. ¿Qué tiene Carolina de la tía Resentilia? Si puedes, digamos, en tu vida normal, eh, te quejas o qué tiene Carolina de la tía Resentilia y qué jamás diría Carolina, que sí lo dice la tía. Claro, claro que sí. Yo creo que el personaje es también un escudo del cobarde, porque yo no sería tan valiente como la tía. Ay, Claro, el juicio de, ay, lo creen a uno tan, o sea, como ese tema de la tía de, ay, no sé qué, pero no es así. Yo creo que siempre pensar, y a veces es como ser mal pensada, como a veces tratar de encontrar una capa por debajo de las cosas, como no me parece que sea así, sino realmente tal, tratar de siempre reflexionar acerca de qué hay más allá de un simple aviso. Eh, sí, pelearme con que hoy en día muchas cosas, el mundo está al revés. Y es una frase de los viejitos, pero yo soy muy, muy señora en eso. Desde niña soy muy señora. Sí. El mundo está al revés. Resulta que ahora los andenes son para todo el mundo menos para los peatones. ¿Sí? Esa queja de observar que me están invadiendo de sonido en todo lado, el peatón sufre mucho. Yo tengo la condición de peatona, de conductora, de pasajera, etcétera, y todos somos actores viales y peleo mucho con la invasión al espacio público, pero de todas las maneras, o sea, el ruido excesivo de las motos, de la música, pues porque sufro por ser sorda. Entonces, esa queja a veces de la tía de querer un mundo más cívico, sí lo tengo. Tengo, ahorita mismo la tía Carolina, yo he nutrido a la tía de una deconstrucción propia.
Pasa que lo que en mi familia, en mi formación de tipo muy machista, yo vi como chistoso, hoy ya no me causa gracia. Hoy ya me está cayendo mal determinadas cosas. Como por ejemplo, ¿qué? La opinión acerca del cuerpo de la mujer, la opinión acerca de la mujer por tener menos, o sea, que escuchar, por ejemplo, a una persona, a un señor que diga, es que es bruta, ese tipo de cosas, hoy como que tal vez en algún momento de la vida no fui tan rayada con eso, ¿sabes? O sea, pero empieza este proceso mío, personal, de decir, oiga, sí, ¿cuántos años criticamos esto? Aparte me conflictúa mucho también el, el, el ruido, esta cosa de la cizaña, de si la viste, no sé qué, la estética, me mata mucho el tema de la estética, por eso el personaje tiene temas estéticos para molestar e incomodar, como que se pinte un diente de rojo, el labial que se lo eche mal. Sí, me encanta. Que sufre, mira, la gente sufre tanto. Señora, debería exorcizarse, señora, maquíllese mejor. Yo me gozo de eso, ustedes no se imaginan cómo. Claro. ¿Por qué? Porque es que quiero incomodarlos. Claro, es eso. Porque ahí la tía está diciéndote algo, porque te fijas solo en la sombra azul mal aplicada, Claro. porque te fijaste en que yo tengo la boca torcida, sí la tengo torcida, y si no sabías, todos tenemos un lado más caído, un ojo más grande, una oreja más, todos tenemos defectos físicos, como te parece, pero es que creo que en Colombia, y no porque yo me sienta, no, estoy por fuera de Colombia, no, somos muy criticones de lo estético. Hay gente que dice, por ejemplo, un día hizo un video y tenía un cuadro así, lo hice intencionalmente. Y la gente decía, no me puedo concentrar en lo que dices porque tienes el cuadro torcido. Entonces digo, pues venga, trabajemos eso. Me encanta. Entonces, eso mío se lo he transmitido a la tía. Incomode. Ay, es que se siente rico incomodar a veces. Sí. Y no es de irreverencia pura, es para que todos reflexionemos acerca de por qué me molesta que la tía tenga sombras azules. No puedo sencillamente escucharla porque nos fijamos tanto y mi hijo En la apariencia. sí, mi hijo está viviendo afuera. Y claro, los hijos crecen y se vuelven unos maestros tremendos. Y ellos también me ayudaron en mi proceso, ver a mis hijos adolescentes ya ya cuando empiezan a crecer y empiezan a tener un criterio, hasta cierta etapa de la vida uno pues los lleva, Claro. un niño tiene carácter y tiene personalidad porque no los vamos a invalidar, pero cuando empiezan a formar su propio criterio y sus creencias en muchos aspectos, resulta que yo también les caigo mal. Y resulta que me dicen, mami, estás peleando. Eso lo tiene la tía, ella pelea en público. Y entonces me dijo, ¿por qué no esperas? Y yo, no, atiendan a ver. Ay, entonces eso lo tiene la tía y a veces yo me veo en eso y digo, ay, qué oso. Ay, no, es buenísimo. Entonces sí, mi hijo que vive afuera me dice como, ay, ma, es que está feo la gente como critica. Mira que los colombianos aquí tenemos fama de ser como tan superficiales, de ser tan todo la estética, entonces tan rico que es salir y darse cuenta que a la gente no le importa la chancla, no le importa la cosa y nosotros no tenemos que estar así sea en la playa, perfecto, y uno está criticando que la gafa le tiene que combinar. Entonces, eso me hizo ir relajándome. Yo soy la persona más fresca con muchas cosas. Y la tía, cuando es como medio escachalandrada, ay, amo ese momento. Tía, ¿por qué no te arreglas mejor? ¿Por qué? ¿Por qué te molesta? Arréglate mejor tú. Claro. Sí, entonces es una construcción. Cada día. Puede ser que un día la tía se vuelva súper, súper, súper glamurosa. Como ahorita pasó con el show. Ella se ponía solo sacos de lana y está justificado. Dice, pues me voy a poner un buen vestido porque para el teatro y fue y se puso vestido de paño con terciopelo acá. Y entonces dice que parece una rectora de colegio. Y dice, parece que me hubieran dado la visa. Y en ese orden de ideas me parece maravilloso que el personaje se permita y me permita a mí irme para unos recovecos y unas cosas por allá. Y hay gente que dice, ay, no, modernízala, tú todavía estás muy joven. ¿Por qué no le buscas novio a la tía? No, hay temas innegociables y es que la tía no va a tener novio. No va a tener novio, no. Ella está viuda y además que Elías está ahí presente. Sí, y tiene como un trauma. Entonces ella vive muy traumatizada con el tema de la infidelidad, del alcohol, del consumo excesivo de alcohol del marido. Pero es que ahí hay muchas señoras que yo conozco que dicen, no, yo irme a poner hija y coger un viejo enfermo, quebrado, yo eso sí no. Y ese es el discurso de ella. Entonces está justificado en que ella sufrió y no quiere eso. Y también, pues, no me gustaría llevármela a esos sitios donde, por ejemplo, volverla a una persona súper moderna, poniéndose las pintas súper, no me gustaría. Claro. Porque sería traicionar como está escrito el personaje.
pero puede tener, Podría pasar. podría pasar. Ujú, Exacto. podría pasar. Ustedes no saben acá lo que yo me quiero reír con cada cosa que dice esta mujer y tengo una tos y siento que si me río me va a dar acá un ataque de tos en cualquier momento, entonces ahí disculparán mis tosidas, pero ven, ahora que hablabas de ese tema del machismo, que es bien importante, em, hay personas que dicen que las mujeres no son graciosas, que no dan risa. ¿Cómo te va con eso? A ti me imagino que te lo han dicho no una, sino infinidad de veces. Muchas veces hay comentarios. A esta señora, ¿quién le dijo que es chistosa? O si no, el machismo con esta cosa hacia la mujer debería ponerse a fregar los platos, señora. Y yo digo, uy, o sea, esto habla tanto de quiénes somos Uy, como sí. sociedad, Total. pero ese es un buen termómetro, Ujú. porque cuando uno escucha que hay hombres que nos dicen, ¿cuál machismo? Usted es una vieja privilegiada, usted no ha sufrido el machismo. Ya lo estás Con diciendo, esto lo estás con haciendo. eso lo estás diciendo y entonces me estás demostrando que desconoces una cantidad de cifras y pues yo no me voy a poner de activista en las Claro. redes, no es admiro muchísimo el activismo desde el feminismo y todo, tengo amigas feministas maravillosas y gracias a esas luchas es que podemos votar, tener patrimonio, podernos divorciar, todo, ¿sí? Como para que digamos, esas feminazis, ay, mi amor, no demuestres tu ignorancia diciendo eso. Sí. Entonces, pero esa no es una pelea que yo haya decidido tener, o sea, mi quehacer en las redes es humor. Hay gente que dice, ¿por qué no te has pronunciado de tal noticia? ¿Por qué eres tan indolente? No, mi vida, porque el país está plagado de noticias Ujú. de un país caótico, violento, desigual, absolutamente, uy, o sea, injusto con tantas cosas, como para que yo lo siga replicando. Pero tampoco me voy a burlar de eso, no es mi estilo. Entonces trato de irme por otro lado porque lo que yo les estoy dando de contenido es, pasemos un rato chévere acá. Las mujeres muchas veces en el escenario somos vistas como no la rompe por los mismos, bueno, es que acá hay varias percepciones de distintos flancos. Entonces, por parte de los mismos comediantes, las mujeres no la rompen porque es que ellas se quedan en la queja y no rematan bien. Bueno, unos dicen eso, cosa que no me importa. Hay gente desde el escenario, mira, hay mujeres que se paran así en primera fila porque o sea, no sé si les pasa a las demás, muchas mujeres no se ríen de eso porque es como van con el marido y como no me gusta lo que ella dice. Ay, Entonces, esa postura de cerrarse es de muchas. Otras, en cambio, la gran mayoría ay, de sí, mujeres se se disfrutan la abren. comedia, Ajá. se van en parches de viejas a reír. Estoy hablando de mi experiencia personal como Carolina haciendo Sí. comedia, stand-up comedy, hablando de mis retos y mis luchas y mis miedos y todo lo que me confronta. Esa comedia es bien recibida por el público femenino, estando solas, tal, por muchos hombres, divinos. Hay mucha gente que consume hoy en día comedia Ajá. y está muy deconstruida, y hay que decirlo, porque para consumir comedia hoy en día hecha por mujeres, los hombres que se ríen de eso son hombres cero machistas. Pero si alguien es machista, no, claro, ¿qué tal? No, y le está dando acá a mi esposa influenciándola, Mm. ¿sí? Entonces, bueno. Y como la tía, tengo un mérito, sí lo voy a decir, y es que estoy hablando en nombre de una generación que difícilmente hizo comedia de ellas mismas. ¿Sí? Tenemos pioneras en la comedia, la Nena Jiménez, la Gorda Fabiola, pero el tipo de humor que se está haciendo con la tía es como si esta señora, que usted la extrajo de una cocina, incluso con leña, y que ella misma se pare a hacer comedia de su vida súper ultra machista, ¿sí? De irse a cuidar al marido, de tratar al marido como un hijo, de tener una casa arreglada, de ser valorada por tener los limpiones muy blancos y Muy las blanco. ollas ella se podía ver al espejo en las Espejo. ollas. Entonces, ella quien está hablando de esa experiencia. Sí. Ha sido precioso, no me puedo quejar. Claro que hay gente que dice, no me gusta que X. pero si yo me pongo a medir la cantidad de gente que ha comprado boleta, que ha ido, que tengo en atrápalo.com.co, tengo 79 comentarios. Y casi todos son espectaculares. Ay, Y tengo una buenísimo. calificación de 9.9. Entonces yo digo, ¿yo qué me voy a poner a fijarme en el que dijo que no le gustó? Sí. Y es que es obvio que a alguien no le va a gustar. Uno jamás puede hacer un producto que le guste a todo el mundo. Un producto universal, nadie lo tiene, nadie.
Sí, nadie, eso es Que completamente será lo que cierto. nos gusta a todos los seres humanos. Sí, no, eso es imposible. Y lo que consumimos todos los seres humanos y que nos gusta y que no nos damos cuenta y no lo valoramos es el aire, el agua, Eso sí. de lo que nadie se podría quejar, pero aún así no lo valoramos. Ay, hablemos de la tía, hablemos de las tías colombianas. ¿Qué significa la tía para una persona, sobre todo que viva en un país como Colombia? Bueno, las tías. Mira, hay algo que pasó en la pandemia y fue que al estar encerrados, muchos sacamos un yo creativo. Entonces, muchos hombres se vistieron de mujer, se ponían una toalla en la cabeza y casi siempre me parece a mí que el hombre cuando intenta hacer reír con una postura femenina, está imitando a una tía, está imitando a esa figura femenina que influenció su vida en determinadas cosas. Y es muy, muy común. Yo no tengo nada en contra de los hombres que se visten de mujer, pero creo que, que esa observación está generalizada y yo dije, venga, pero ¿por qué las mujeres no nos vestimos de una mujer mayor? Porque sí, casi siempre somos ridiculizadas. Y se hace una parodia de la mujer supremamente exagerada cuando los hombres son los que hacen eso. Entonces yo dije, yo quiero hacer el personaje aterrizado, más natural, no sobreactuado, pero que tenga unos ingredientes. Resulta que yo lo vengo analizando y es una, no voy a decir que es una investigación, pero tal vez sea, Como una etnografía que tú vas sí, viendo como características de lo que uno va viendo en su día a día. yo creo que lo mío es un resultado de muchos años de De observación. observación. Entonces empiezo a darme cuenta que llega un momento de la vida en el que la mujer, que fue privada de lo público, porque es que el hombre era el que brillaba. Entonces las señoras en la cocina haciendo el sancocho y los Claro. señores hablando de temas políticos, porque pues así es la plaga, mijas. Y entonces, exacto. Entonces estas señoras, no se les escuchaba de su criterio, de su pensamiento. Siempre en este tipo de conversación sale alguien que dice, no, en mi familia sí fue matriarcado, mi familia las que mandaron. Sí, mi amor, estoy hablando de muchas familias. Entonces, cuando llega un momento de la vida, resulta que se empiezan, ellas también están, muchas señoras grandes, están en un momento en que, no, a mí no me venga a joder, a mí no me venga a decir cómo tengo que hablar, como que se están fortaleciendo Claro. y también consumen TikTok y muchas, mi abuelita vive pegada a ese TikTok. Señora, por favor, señora, duerma. Entonces, ellas tienen una voz y resulta que tienen unas posturas fuertes respecto de muchas cosas. Se Sí. dicen, no, a mí no me venga a meter que por modernidad. Entonces, Ajá. no hay temas, valores fundantes de las tías como que los niños tienen que aprender a hacer las labores del hogar y que usted no puede tener a un peladito pegado a una pantalla todo el tiempo, sino también, mija, explíquele, enséñele a hacer un arroz. Como el curso vacacional que tú pusiste que me pareció buenísimo. Y mira que con recuerdo ese video lo hice hace 5 años. De hecho, mi hijo y mi sobrina son los niños del video y estaban chiquitos y mi hijo, ay, ma, ¿por qué pusiste ese video? Todo bien. Y yo es un recuerdo. Ajá. Pero ahí veo a mi abuela, ahí veo a mi mamá diciéndonos a mis hermanos y a mí, aprendan a hacer un arroz. Y es que no se trata si es un rol femenino o masculino, se trata que usted debe ser un ser funcional para su vida. Sí, que Y, te defiende. y mi hijo aprendió a hacer arroz por mi papá, que le enseñó que eran 2 pocillos de arroz por 4 en agua. Y hoy en día vive solo y dice, y cocina maravilloso y puede, o sea, eso es un tema de supervivencia. Entonces, estos valores de una tía que las queremos corregir y me ofende mucho eso, me molesta que a una persona de edad no se le deje hablar. Ay, no, señora, eso no es así. Y tú, o sea, no sé si lo has vivido en muchos ámbitos, uno ve en los restaurantes, en algo. Para ella una pechuga, ¿por qué no le preguntas se quiere? Mamá, mira, acá está esto, si la señora ya no ve, pero muchas veces se les va Como minimizando, como y apagando. pasa que tiene que ver con un sentido también fisiológico. Muchos adultos mayores no escuchan bien. Entonces, al no escuchar, empiezan a hablar más pasito y se empiezan a ellos mismos como a alejar. Sí. Y si ningún nieto les pregunta, ¿y qué? Y tal, y búsquele la lengua a su abuelita, pregúntele por esas anécdotas tan preciosas. Eso es patrimonio inmaterial de la humanidad, las Ay, anécdotas sí. de las tías, que yo lo resumí como tías, pero está ahí detrás del abuelito, Claro. la abuelita, la señora de la tienda, y a veces no nos detenemos. Lo mismo, yo pienso que la virtualidad ha hecho que nos fijemos mucho en la vida de otros con los que no tenemos ni idea de nada y nos fascina la vida de, ay, las Caros, Caro Soto, Caro Cruz, Caro,
Sí, y entonces la gente llega a tener tanta familiaridad con los hijos de la otra que, ay, Mati, está hermoso, te amo. Venga, voltea a mirar a su abuela que está ahí sola, pregúntele. Y entonces nos fascina la vida de los famosos, pero ahí hay material, y pues yo lo saqué como material de comedia, pero en esas relaciones interpersonales, en ese diálogo, en esa conversación con la abuela, con la tía, con la vecina, con toda esta gente, resulta que hay una cantidad de sabiduría inmensa. Sí. Resulta que uno también aprende de ellas, se ríe con ellas. Mi abuela, yo le hice una entrevista y está en YouTube a mi abuelita hace como 2 años con mi prima. Mi prima tiene 25, yo tengo 44, 24, 44, mi abuelita tiene 87. Y mi abuelita hablando de lo que era en su época, el matrimonio, tal. Y entonces nos queda tan fácil. Ay, es que mi abuelita es tan machista. Venga, ¿por qué? Claro. ¿Por qué? Porque es que ya vivió otra época. Y un amigo hace poquito me dijo algo que dijo un comediante y me mandó la entrevista y no me acuerdo, argentino. Dijo una cosa maravillosa y es que no podemos juzgar con valores del presente hechos pasados y experiencias pasadas. Y eso pasa, que entonces hoy en día se nos metió en los enfoques diferenciales, en la otredad, en la juntanza, en los activismos, y entonces resulta que todo el mundo se nos hace detestable. No, es que vivieron en otra época. Claro. Pare, o sea, esta gente vivió en otra época. Y sí, es eso, es ese trabajo de campo que yo creo que podemos hacer todos. Y pues ser colombiano obviamente tiene una identidad de nuestra cultura, de nuestras comidas, pero más cerrado aún siendo rolo, Claro. ¿sí? Entonces, pues yo no lo voy a decir como que vi la ausencia, vi la necesidad, no. Bueno, A mí me surge esto, pero ya en el camino me doy cuenta que no hay no había este tipo de personaje, de una mujer hablando en nombre propio, de determinada edad. Yo no tengo una edad de la tía, pero está más o menos entre 60 y 70. Entonces, pues ya hay gente que me dice, ay, es igual a mi abuelita, pero mi abuelita ya se murió. Ay, las medidas para lavar y se las usaba fulano. Resulta que las medidas para lavar y se las uso yo todos los días de mi vida porque tengo las venas súper dilatadas. Entonces, es un ingrediente mío que tenía mi abuelita paterna, usaba medias así. Mis vecinas, las señoras de la edad de ella. Entonces, bueno, todo se ha ido justificando a través de la observación, el discurso y todo. Caro, y quiero que nos salgamos un poquito del tema de la tía resentilia, porque yo sé que tú viviste un duelo que a ti te dolió mucho, que es el duelo de tu papá. Ujú. ¿Cómo fue ese momento en tu vida? Bueno, mi papá era un hombre joven. Cuando murió tenía 58 años. Este año cumple 10 años de haber muerto y sigo pensando que estaría hoy en día todavía joven. Y era una persona dotada de un humor increíble, cocinaba, era un señor, mira, hoy en día que tengo tantas experiencias respecto de la deconstrucción propia y de ver que este mundo ha ido avanzando respecto del machismo y que los hombres hoy en día son más involucrados, yo digo, pues yo sí tuve ese padre involucrado en la cocina, en los quehaceres a diario, con una pareja, con mi mamá hicieron una alianza, una bacanería, eran ellos dos. Con necesidades económicas y retos, tener 3 chinos canzones, los tres, se fueron del país, a Venezuela, apenas se casaron, yo nací en Venezuela, mi hermano nació en Venezuela, nos devolvimos, yo tenía 5 años, ay no, y una vida como tan esforzada, ¿sabes? O sea, como que les tocó, la tuvieron tan difícil para sacarnos adelante, y pagarnos una casa, y, o sea, como que padres que se esforzaron mucho. Entonces yo hoy en día digo, uno es muy privilegiado, pero ese privilegio también viene de haber aprendido cómo ellos se esforzaron y mi papá, a pesar de muchas pruebas de la vida, siempre tenía una risa. Entonces, él no lo supo, pero es mi mayor inspiración para la comedia. Él nunca me vio haciendo comedia, pero me vio en la sala de la casa haciendo reír y nos reímos hasta llorar. ¡Ay, no! De yo solo veo el rostro de él riendo y se me viene. Ay, hace mucho no hablaba de mi papá. Todos los días lo pienso, pero hay cosas que siento que se van, ¿no? Y yo empiezo a pensar en reírme con él y lo veo llorando de la risa conmigo. Y tuvimos esas escenas cientos de veces de verlo muy ofuscado conmigo porque me iba muy mal en el colegio y llegar muy, muy bravo. Y yo
voltear la torta para hacerlo reír. Entonces, ¿Y lo lograbas? sí, y entonces él no podía regañarme porque le cogía un ataque de risa. Yo canté desde muy niña y él siempre me hacía cantar y yo peleé mucho con él por eso, porque él vivía tan orgulloso de que yo cantara que en todo escenario familiar, Carolina canta. Llega un mariachi, mi hija canta, ¿puede cantar? Y yo, ay, no, Como, por favor, no. no, pero en el fondo siempre quería darle gusto. Entonces, ay, este señor se fue y me dejó vuelta a nada. Se fue muy joven. Y le diagnosticaron una enfermedad y yo desde ahí ya lo empecé a llorar. Y a veces sentía culpa en este duelo tan largo, porque mi duelo ha sido largo y patológico. Por eso es que no, yo riño mucho con las fórmulas, las reglas de todo, que la gente diga, eso el primer año es duro, pero ya no. No, todo el mundo le pasa igual. Y sí, siento que yo hubiera podido formarme mejor emocionalmente, pero no puedo echarle culpa a mis papás por no haberme enseñado nada de la muerte. Resulta que a mí no se me había muerto nadie tan importante. Resulta que no habíamos hablado de la muerte, ¿sí? No hablábamos de la muerte y está mal, ¿sí? La primera, yo ya tenía 35 años cuando mi papá se murió y me deja, pero como desprotegida. Yo me sentía cual niña de 4 años. Claro. Y no, es que era muy presente. O sea, yo fui mamá muy joven, a él le dio muy duro que yo haya sido mamá muy joven y se hizo tan presente en mi vida que fue una figura paternal, a pesar de que yo tengo, o sea, mis hijos tienen un gran padre. em, pero mi papá se hizo presente, entonces mis hijos tenían 2 padres. Y él era de los que yo trabajaba en un banco y y yo, papá, Felipe se lesionó un pie jugando fútbol. Yo voy y lo recojo al colegio, te recojo, vamos al médico. O sea, era un papá que era Siempre mi estaba ahí. esposo. O sea, yo creo que hay esas canciones que dicen como no me enseñaste a estar sin ti, no me, eso fue, yo le echo la culpa. Entonces, hasta ya enfermo, tenía oxígeno, tenía una máquina de oxígeno y aún así, papi, me estrellé, ya voy. Y él llegaba como a solucionarme la vida. Entonces, ay, no, se va y me hace tanta falta, me hace falta todos los días, todos los días. Y yo me veo en el teatro y a veces veo un señor de bigote así en la primera fila y digo, este señor no sabe, pero hoy vino mi papá. Ay, ha sido muy duro, ¿sabes? O sea, como que ¿De qué otra manera lo sientes? ay, yo tengo una conexión con él, a él le decían pájaro. Eh, Desde muy joven y a mi mamá le dicen pájaro. Y yo amo los pájaros. Entonces, todos los pájaros del mundo representan a mi papá. Entonces, yo voy caminando y siempre, siempre hay un pájaro que se me acerca. Y es un pájaro lindo. O sea, yo voy a otro lado y yo digo, pero estos pájaros no son pájaros así como tan X. Entonces, la vez pasada en Popayán, vi un barranquero en un árbol y yo sentía que me miraba. O sea, eso también ya puede ser producto de los trastornos psiquiátricos, pero, No, 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 no. No digas eso. pero siempre tengo una conexión con los pájaros. Entonces, yo salgo a caminar y viene un pájaro, casi siempre se me hace muy cerca y me canta. O sea, y yo, ay, pa, gracias. Entonces, yo siento que no se ha ido del todo. Y a veces estoy tan mal, a veces estoy tan Cargada. cargada que yo salgo a buscar a los pájaros. Entonces me salgo a caminar y como soy sorda, entonces yo me pongo mis audífonos para poderlos escuchar mejor. Y casi siempre yo voy caminando con mi mamá, con alguien, y yo empiezo a mirar y la gente puede decir, ¿esta vieja qué? Y yo, allá está, es un sinsonte. Es que los sinsontes, yo creo que no estoy equivocada porque yo los busqué. Y creo que hay unas aves en Bogotá en este momento que han llegado y que cantan precioso. Creo que son sinsontes. Entonces yo le digo a mi mamá, míralo, mira, ya está. Y yo le digo, gracias, pa, por visitarme. Y se me manifestaban los sueños y hace mucho no me sueño con él. Pero yo siempre digo, cuando escribo comedia, mis dioses de la comedia, yo como que pregunto en mis formas de escritura, ¿cómo remataría esto mi papá? ¿Y qué pensaría él de eso? Entonces la tía, es la primera vez que lo digo. La tía, los chistes de la tía son de la forma como mi papá remataba las cosas. Y todo, o sea, los años
el año 57 en el que nació mi papá es muy importante para mí. Entonces, hay cosas de la tía que tienen que ver con ese año. Entonces, como que la relacioné porque la quiero querer, ¿sí? No quiero que ella sea algo que me caiga mal. Entonces la he tratado de empatar ahí con cosas con mi papá y dije que el año de nacimiento de ella es el 57 por mi papá. Y meto a mi papá en el show porque hay chistes que digo, ay, mi padre era muy chistoso. Mi padre decía Elías, Elías, el de las bolas frías. Y resulta que ese chiste es de mi papá. Nosotros guardábamos el carro en un parqueadero de chiquitos y mi papá se iba conmigo de la mano y decía, Camilo me acompaña a guardar el carro. Bueno, guardábamos el carro en un parqueadero y nos devolvíamos caminando y él me enseñaba a chiflar. Entonces, en el silencio de la noche y el regreso a casa, ponga la lengua así y no sé qué, y yo chiflo durísimo, gracias a mi papá. Entonces, y se iba contando y contábamos los pasos y no sé qué, y 2 caballitos de 2 en 2. Entonces, el señor del parqueadero se llamaba Matías. Y entonces decía, bueno, ¿sí se despidió don Matías? El de las bolas frías. Y entonces yo desde niña y mis hermanos también sabemos que don Matías era el de las bolas frías, pero nosotros nos reíamos tanto que el señor no sabía por qué. Y a mí me parecía que era, o sea, hoy en día lo veo y digo, mi papá tan malo. Y el señor pues siempre nos veía toteados de la risa, como que niños tan felices. Entonces, cuando me pongo a buscar en la narrativa de la tía, en la escritura de la tía, los chistes, entonces yo y mi padre decía Elías, el de las bolas frías. Ay, no, entonces hay muchas cosas que devienen de mi papá y que agradezco tanto tener memoria y que le pido a Dios que me permita dotarme de los recuerdos de él. A veces por la narración de mis hermanos, de mi mamá, aparecen cosas que a pesar de que han pasado 10 años, ay, que ya veníamos con mi mamá en un Uber y lloramos de la risa, pero así, y el señor del taxi decía, ¿ustedes de qué hablan? Porque me llevan. Y nosotros, no, es que ay, mi papá fue un ser tan bello, tan hermoso, tan chistoso, pero tan de malas. Entonces, y le pasaban cosas muy terribles, o sea, ay, no, me daba mucho pensar en eso, era muy de malas y era como alguien que se dejaba, o sea, él se creía muy avesado en muchas cosas. Y, por ejemplo, una vez le vendieron un bonsái y llegó con el bonsái así a la casa y el bonsái no, y eso le echaba agua en determinada hora y eran una cantidad de matas amarradas con un alambre. Entonces, nosotros pues se la montábamos mucho por eso, y no, como cuando el bonsái, no sé qué. Entonces, él era muy fácil de engañar. Otra vez le vendieron que es que un celular y mi hijo iba con él y mi hijo fue el que nos contó, en fin, y le vendieron fue la carcasa, o sea, como de malas con cosas, él era el rey de los comparendos, ay no, qué pecado, por mal estacionamiento. Entonces él decía, no, que me voy a guardar el carro allá. Entonces lo dejaba ahí un momentico y era casi siempre por hacer cosas buenas, o sea, era una persona tan buena, entonces voy a entrar a llevarle esto a fulano, voy a dejar el carro ahí, y cuando bajaba, le habían puesto un comparendo por 2 minutos. Entonces, entonces, papá, que el carro en el parqueadero. Pero es que era 2 minutos, me demoraba más llevando el carro. Y un día nos fue a recoger al aeropuerto a mi esposo y a mí con mi hijo de 1 año. Y yo, pues, ay, pa, nos recoges en el aeropuerto porque veníamos de Pasto. Y cuando llega ya, hola, y se carga el niño y carga una maleta y vamos. Y no sé qué, y cuando vamos el carro se lo habían llevado. Entonces, sí, la grúa. Y entonces le pasaban tantas cosas, pero él nos contaba, le daba rabia y después era como acordarnos de eso. Y verías con tu mamá en el Uber acordándote de todo eso. De eso. Y mi mamá desbloqueó uno. O sea, siempre hablamos de muchas cosas, que él una vez tenía una camioneta grande con una ruta escolar, manejaba él. Y entonces de un jardín. Y entonces el vecino, él iba y dejaba el carro lejos en un parqueadero. Y el vecino le dice, ay, yo creo que ese carro cabe acá. Y dijo, sí, eso armémosle acá y no sé qué. Entonces la puerta, y mi papá lo hizo que le pusiera una puerta de estas que es como una reja de subir de rollito. Y el vecino hizo tremenda obra de adecuación de su casa para que mi papá guardara ya la camioneta, eso. Ya tenían el contrato y cuando se dio cuenta, ellos nunca midieron el carro. Entonces, el carro no cabía. Entonces a mi papá le pasaban cosas así y nosotras no podemos de la risa con mi mamá acordándonos. Pero hay algo que pasa cuando yo me río y es que yo lloro de la risa y después resulto llorando de verdad. Entonces lloro de la risa y después, no, se fue y se llevó eso. Se fue y se llevó eso que solo podía darme él.
y no vio crecer a mis hijos. Ay, no. Ay, nunca había llorado en público. Yo lloro horrible. Ay, no, yo no. Pero Yo mira, soy muy llorona, yo lloro a diario. Ay, yo lloro mucho. ay, yo también soy muy llorón, Carolina, yo también soy muy llorona. Mira, acá me tengo que contener. Además, porque entre el llanto y la tos esto puede salir muy mal. Bueno, pero que no sea llanto, tos y diarrea, porque Ay, sí, no, ahí sí ya, mejor dicho, como ay, completo. mira, no, Pero mira que ahora que decías que No estás loca, mira, Elsa Lucía Arango, yo leí un libro de ella habla mucho del duelo, ella tiene un libro bien lindo y dice que las personas que mueren se manifiestan en aves. no, sí, En aves. basta. Yo te contaba, y pues tú también lo sabes porque pues nos seguimos mutuamente en redes, cuando mi hermano murió, a mi hermano le encantaban los colibríes, pero le Ay, qué encantaban, belleza. le parecían divinos. Y yo nunca como que había visto colibríes en mi vida y de un momento a otro cuando murió mi hermano, yo veo muchos colibríes. Ay, y son tan, y además que No, son, ellos no son tan no comunes. son tan comunes. Entonces yo lo veo y yo digo, es mi hermano. Ay, Y aparece justo en momentos en que yo digo, es él. ay, Sí, porque uno lo siente, entonces no sí, estás loco. bueno, sí. O sea, es en serio. No, Y, tu y papá mira que está es algo ahí. muy curioso. Yo Sí. perdí este año a un tío que me recordó a mi papá por estos 10 años y yo amo a mi tío, lo amo mucho. Es el hermano que mi papá más quiso y se parecía físicamente mucho a mi papá y murió en enero de este año y ahora se me empezaron a aparecer mariposas. Entonces yo digo que siempre que salgo y son mariposas amarillas. Mauricio Babilonia. Entonces, ahora relaciono a las mariposas con mi tío y a los pájaros con mi papá, y entonces me la paso hablando por la calle sola. Si ven a una señora hablando sola, soy yo con mis ancestros que ya no están y ya partieron, pero que dejaron cosas tan importantes. Y yo este año sentí en el entierro de mi tío como volví a despedir a mi papá, porque se me fue una posibilidad que tenía de ver a mi papá envejecer. Y mi tío era mayor que mi papá, se fue de 72 años, entonces dije, gracias Dios también porque me permitiste ver a mi papá. Y mi tío tenía cosas de mi papá increíbles, pero hay otros tíos que quedaron que tienen cosas de mi papá increíbles. Y ya he trabajado también en, venga, ellos no son su papá. O sea, su papá se llevó un patrimonio increíble, o sea, recuérdelos, está bien, porque sí hay momentos en los que me he confundido mucho. Hay momentos en los que recaigo en el duelo y este año para mí ha sido muy hermoso también poder avanzar en algo y es, ya mi papá no me duele tanto como antes. Hoy, claro, se me despertaron unas fibras increíbles porque él cumple en julio, el 27 de julio cumplía años, y entonces el 27 de julio, 57, del mes 7, o sea, como que estamos, esta época, ay, yo me vuelvo nada a veces. Y no, y yo soy feliz, vivo alegre, pero hay días del duelo que a pesar de que ya han pasado tantos años, ay, ese día me permito llorar, y me Claro. permito ver fotos y me permito escucharla. Yo tengo mi playlist de mi papá, entonces me escucho las canciones de él, me las bailo, a veces le hablo. Mi mamá tiene una foto de él muy cercana al momento de su muerte y quedó tan hermoso, tan hermoso. Entonces nosotras como que con esa foto, y mi mamá dice, por ejemplo, el día del temblor y me dolió mucho y me lo contó antier y, ay, no, no voy a volver a llorar, sino que mi mamá me contó una cosa terrible y fue que ella vive sola y que el día del temblor como que se sintió tan vulnerable y dijo, y lloré tanto, Caro, y en esa foto yo le decía, pájaro, no me dejes sola. Y es dura la soledad también de ella, y el duelo implica perder a tu papá, perder los momentos con él, saber que no vio a tus hijos crecer, que no te vio como comediante, es que mi mamá está sola y está envejeciendo sola y que el proyecto de vida de una pareja es, pues, digamos, juntos hasta viejito. En fin, entonces, ay, sí, hoy yo lloro siempre, pero no lloraba hace días por esto. Gracias por hacerme llorar. No. Y mira que te hice esta pregunta no por hacerte llorar, no por hacerte llorar, sino porque detrás del like es esto. Ay, sí. Detrás del like es mostrar las personas que uno ve en redes sociales, que uno ve en televisión, que uno ve en un show como el teatro, que uno piensa que la vida es perfecta, que de pronto uno no tiene esa sensibilidad adentro
Y pues me parece bonito que lo recuerdes de esa manera y que también las personas conozcan más de ti. Ay, sí. Conozcan más de ti, por eso te lo pregunté y quiero también que nos cuentes algo que has venido nombrando en varias oportunidades en esta conversación, y es que tú perdiste un oído, pero lo perdiste, o sea, tú naciste Pero con mi oído bien. tú naciste con tu oído bien. Sí. Sí, y es también algo que hace parte, a ver, muchas cosas hacen parte de la construcción de la comedia y de las crisis de la... Sí. Yo creo que a mí realmente me hizo comediante y ya me impulsó la pérdida de mi papá. Sí. Eso hizo que yo buscara mis sueñños de niña. ¿Por qué? Porque estaba tan rota, tan vuelta a nada. O sea, es que tuve un duelo así como tan terrible que un día yo llegué a una cita médica y la doctora me dijo, ¿tú trajiste carro? Y yo le dije, sí. Y me dijo, necesito que llames ya a alguien para que venga y se encargue de tu carro porque tú te tienes que ir para una clínica. Y yo, no, ¿cómo así? Porque yo no venía dándome cuenta que me acostaba a dormir todo el día, que me subí de peso, porque yo solo quería dormir para ver a mi papá en mis sueños y todo este tema, y llevaba así ya casi 2 años del duelo de mi papá. Entonces, cuando ya en este proceso de terapia, que es tan importante, me empiezan a preguntar cosas de tú qué querías ser de niña y tal, es que viene este sueño artístico. Entonces, sí es un todo, y ahí también empiezo a descubrir que yo nunca le había hecho duelo a mi discapacidad y que nunca me permití, tal vez por esta formación, y no juzgo a mis papás, ya lo trabajé también en terapia porque sí los juzgué. Porque uno sí los juzga, ahora dice, no es por juzgarte, pero... pero sí, o estoy con todo respeto, pero, y proceden a irrespetar. Y sí, uno dice, no es por juzgarte, no, sí juzgué a mis papás. A los dos, porque yo tenía 15 años, venía bien, tal, yo cantaba muy entonada, muy bonito, tal, y en un paseo me levanto muy borracha la emoción, la sensación, porque tenía 15 años, yo no había consumido alcohol. Y entonces empiezo a sentir un vértigo y una cosa que hoy en día tengo vértigo, hace 2 años nuevamente tengo episodios de vértigo y sé que así me sentía, pero multiplicado. El asunto es que en este paseo, pues yo había estado en piscina el día anterior, entonces mis papás me dicen como salte en un pie, tal, todo lo que le hacen a uno de los paseos, y no falta el tío agresivo que dice, venga, le soplo el cigarrillo ahí, que eso es un tema de frío. Y seguramente yo me acuerdo que no sé, alguien me sopló el humo del cigarrillo en el oído, eso le saca el agua, eso no sé qué, y acuéstese para ese lado, y me echaron gotas de alcohol y me hicieron un lavado de oído en la droguería del pueblo. Arbela es Cundinamarca y tenía como que una sola droguería y me hicieron un lavado con una cosita, no me funcionó, a los 3 días vuelven y me hacen un lavado, pero nadie dijo cómo llevémoslo al médico, porque todo lo que se creyó fue que era agua de la piscina. De la piscina. Una vez llegamos a Bogotá, a los 20 y pico de días, nos dan una cita en el Hospital San José. Porque tú seguías con... Sí, con la sensación de borrachera y era la cabeza embotada, y me empezó a dar muchísimo como sentir que yo estaba en la altura. De hecho, yo bajaba la escalera de la casa sentada y conté con ahí como ay, no sea exagerada. Entonces, por eso sí los juzgué. Y tal vez el hecho de uno ser un niño muy dramático, histriónico, el día que uno de verdad se queja, no le creía. No creen. Me lleva, y en esta época estamos hablando que no había EPS, uno lo llevaban al CAMI del barrio. A mí me llevaron al CAMI de mi barrio y ya el doctor dijo, no, llevémosla a un hospital más grande. Me llevaron al Hospital San José y me hacen exámenes y el médico me sienta con mi papá y me dice, tú acabas de perder tu oído para siempre. Y yo, ¿cómo así? Y entonces yo desde ahí no tengo un oído y se fue, es una pérdida neurosensorial profunda, una hipoacusia, y sencillamente desde el nervio auditivo mi oído no funciona. Entonces yo no siento acá, no tengo reflejos por este lado. O sea, cuando no salude a alguien en la calle es porque muchas veces de verdad uno no, mira, es un tema que a mí alguien me sepa para acá y a veces me dicen Caro, Caro, Caro y yo no escucho. Entonces yo nunca voy a voltear a mirar, no me llamen por este lado. Me voy a hacer un tatuaje acá que diga, oh. De verdad lo he pensado. Entonces el asunto es que llevo lidiando con esto casi 30 años de mi vida, en diciembre cumplo los 45, y también vengo y abrazo la discapacidad, pero primero me tocó sacarla y pelearme con ese momento de mi vida, porque no me llevaron al médico, sí, porque uno siempre le echa la culpa a los papás. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con muchas frases, como
tus padres hicieron lo mejor que podían. No, a veces no se esforzaron ni lo más mínimo. Entonces, pero bueno, son las cosas que también, la ignorancia, el momento, el paseo, el comienzo de año, y cuántas veces uno no hizo con un hijo de, ay, ahorita vamos, espérate, no sé qué, y que hubiera podido pues, surtir ese, o sea, algo muy difícil. Bueno, total, yo nunca reconocí eso, porque a mí mi modo de crianza fue, bueno, levántese, límpiese y siga. De eso no se habló, nunca. Entonces, yo me hice a una vida, me adapté, siempre me he parado, siempre me hago que este oído hacia allá no escuche nada, o sea, no haya nada, pues para no tener problemas de Claro. comunicación. Mi oído bueno está muy, es mi mayor bendición, pero yo lo cuido mucho. Claro. Entonces yo no voy a conciertos, yo trato de evitar el ruido, tengo un protector hoy en día auditivo, pero resulta que el cuerpo va envejeciendo y yo he ido notando que mi oídito único es muy frágil. Por ejemplo, pasa una moto de esas de Rappi, una bicicleta. Sí. Ay, Dios, y a mí me queda y a veces tengo dolor del hueso, Claro. a veces quedo muy mareada. Llevo un tiempo con unos vértigos horrorosos, estoy en terapia. Hay días que tengo vértigo, hay días que no. Dolores de cabeza durísimos cuando resisto mucho ruido. Entonces, en procesos terapéuticos, cuando me tocan ese punto, también fue como esto que pasó cuando me preguntaste por mi papá. Un día el psicólogo, ¿y qué pasó con tu oído? Y yo, media hora llorando, es que porque dolió y porque nunca había hablado de eso y porque es una discapacidad invisible. Entonces la gente dice, no, ya es perfecta, ya es normal, ya, no perfecta, ¿no? Pero, no, digo la parte Sí, sí. fisiológica de mi audición. Entonces, a veces no hay empatía hacia el sordo, porque como no se nota, ¿sí? Entonces, ay, los chistes. Entonces yo toda la vida soporté chistes. Ella oye lo que le conviene. Sí, entonces eso me daba mucha rabia y me decían sorda y yo su madre, porque yo fui muy agresiva con el tema de la sordera. Esto me hizo chistosa, pero me creó un resentimiento. Claro. ¿Sí? Entonces pasa que en ambiente, acá yo te escucho súper bien, está el ambiente suave, pero en ambientes ruidosos a mí eso me dispara. Claro. Y mi manera, lastimosamente, yo no tuve una crianza con todo esto que llaman hoy en día inteligencia emocional y eso no existió, eso no, en mi casa eso no pegó. Entonces, No cuajo. no, entonces mil maneras de reaccionar frente a la frustración siempre fue el enojo. Y hoy con 45 años, con hijos, que podría incluso tener nietos, me doy cuenta que yo, ay, oiga, ¿usted por qué es tan explosiva? ¿Usted por qué es tan brava? ¿Sí? Porque cuando yo no escuchaba, entonces yo empiezo, ¿qué? Y mi forma de reaccionar es, no escucho, entonces no me hables. Y brava, brava, brava frente a la vida. Y resulta que estoy hasta ahora entendiendo mi discapacidad, aprendiendo con ella, y fue gracias a mi trabajo en el que estoy hoy en día que llegué allá y me empezaron a capacitar y trabajo con temas de reintegración y reincorporación y con la paz, y eso me encanta y soy feliz en este momento de mi vida porque allá he aprendido no solamente que se puede construir donde hubo heridas y todo, sino que ellos me han dado unas capacitaciones que me han dejado, primero, que me caigo mal a mí misma, ¿sí? Con temas, muchos temas. Pero otro, pues que yo no había reconocido que yo tenía una diferencia que tenía que atender con amor. O sea, no era como, ay, soy una sorda. Sí, no. Sí, no, porque muchas veces me decían, sí, soy una pobre, una perdedora. Yo tengo un lenguaje interno horroroso. Y me creo chistosa con eso, ¿sí? No, yo lo que soy es una sorda, hijo de puta. Yo me he dicho así, horrible. No, resulta que ahí pasó algo, venga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y hoy en día el otólogo me dice, si usted estuviera en las estepas, en la naturaleza, usted ya la había matado hace rato porque usted no tiene reflejos. Claro, porque el oído y el ojo están conectados. Si uno voltea, o sea, ante peligro, yo no tengo esta reacción, entonces, y me hace morir de la risa, pero digo, claro que yo tengo una diferencia. Esa vaina que mis papás me dijeron, usted es fuerte y usted es una berraca, sirvió en parte. Gracias, me hice abogada, yo canto, yo no me frustré, no dije esto no lo puedo hacer por sorda. Pero había que meterle ahí cariñito, voltear y mirar y decir, venga, sí, a veces cuando tengo problemas de comunicación duele, cuando todo el mundo está hablando, yo no entiendo el chiste, me siento ofendida, o sea, cuenten duro. La gente que habla pasito, ni terrible. Yo sufro y yo a veces como que, ¿qué? Y digo, bueno, y nunca escuché nada. Y pues así le dice mamá, mi marido,
Yo, bueno, y hay 2 embarazos. Sí, entonces, Ay, no. esa es como la forma de lidiar, gracias a Dios por la risa y por el humor. Ay, no, Caro, hemos pasado demasiado bueno en esta conversación y quiero preguntarte por un día tuyo porque uy, debe ser bien agotado. ¿Cómo es un día tuyo? Un día mío, bueno, yo trabajo en teletrabajo, Ay, qué gracias al bendición. cielo y gracias por mi discapacidad. Mira lo que es reconocerla, Sí. que yo como siempre me creí la chimba. Entonces, yo cuando abrazo esto digo, oh, hay un mundo para la discapacidad. Resulta que yo puedo tener una mejor calidad de vida y entonces, pues la forma es evitar ruido. Entonces no voy al trabajo para evitar ruidos del sistema del transporte, que es terriblemente agotador. Y tengo teletrabajo, entonces me levanto y prendo el computador. No, mentira. Entonces me levanto, organizo, me siento al computador, hago mis cosas del trabajo, mis pausas activas son llevar a la perra al parque, descongelar pollo, hacer el almuerzo. Soy ama de casa y el teletrabajo para una mujer con hijos y con hogar es estar aquí y allá. Entonces trabajo, hago oficios, descongelo, desgrano arvejas, le pongo el sudadito, hago la llamada a la EPS, ay, hay que pagar la administración, ¿no? Mi día a día es mezclar las 2 cosas. En la noche, hacer videos, pongo mi trípode, mis luces, hago videos, maquillarme y producirme como la tía, hacer alianzas, contestar mensajes. Cuando uno lo vean en el celular, que pasa mucho en las familias, que la gente que crea contenido, pero es ese celular pegado, uno está tratando de hacer comunidad, contestando mensajes, reaccionando a las cosas lindas que a uno le escriben, vendiendo, porque yo vendo todo el tiempo. Tía, ¿dónde podemos conseguir tal? Entonces contesto, mira, este es el link de tal cosa. Tía, no he podido comprar las boletas de no sé qué. Teatro, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Que esta persona no va-". Y yo me la paso en esas vendiendo y entonces termino como chupo. Y por la noche quiero leer y leo 2 páginas y me duermo. Ay, sí. Entonces a veces uno quisiera que... Mamá. Y entonces sí, hago ejercicio 3, 4 veces por semana con un video de YouTube, hago cosas. Me salgo al parque y salto lazo y hago abdominales así, suave, todo suave. Yo no me voy a matar. Sí. Pero es una vida en la que uno quiere hacer de todo y tiene que ser buena mamá y tiene que ser buena esposa y tiene que rendir con todo. Entonces, a veces también le trae a uno choques emocionales en los que uno quisiera pensionarse de ciertos sectores. Yo, pues, ay, ya, y todas las semanas como mamá, chao, los declaro adultos, hermanos. Bye. Uy, sí, ya, next. Sí, entonces ese es un día a día de Carolina Navas, ahí, siendo la tía, siendo Carolina, la locura, mis 2 personalidades, pero feliz y tratando de abrazarme. ¿Qué te dicen en la oficina? Los de la oficina, ellos se dieron cuenta después. Yo entré a mi periodo de prueba que fue totalmente presencial, 6 meses, y Sí. como que alguien, una vez en un ascensor, ¿tú eres la tía Resentile? Y yo, sí, pero acá soy una empleada más. Y entonces los compañeros empezaron a darse cuenta, yo empezaba a hacer shows, los invitaba, han ido compañeros de la oficina, mi jefe también como que, ay, ella a veces, ella me dijo que iba a ir al show, no ha ido, pero sí, todos saben, mi entorno, como yo trabajo en teletrabajo, no es lo mismo, esta Claro. interacción no es tan Sí, está tan constante. constante. Pero cuando nos encontramos para almorzar o algo, ¿cómo vas con tus shows y tal? Y esa es otro prejuicio que yo tenía. Yo pensaba que yo no iba a poder, como que esto iba a hacer que yo perdiera credibilidad, que esto iba a ser algo negativo para mi trabajo. Y resulta que hace 15 días se celebró el Día del Servidor Público. Sí. Y me llaman de talento humano. Hola, ay, qué risa, me llaman por Teams, talento humano, y yo, ay, algo pasó malo. Y, o sea, uno por qué se mete una ¿Por cosa qué? de lara. ¿Quién sabe que yo no llené un ¿Qué hice? formato? Yo no llené una encuesta. Hoy en día que todo lo que uno hace, esa virtualidad es una encuesta. Entonces, cuando Carolina, queremos tenerte en el Día del Servidor Público, y yo, bueno, pero ay, eso me generó un reto porque yo decía, pues no es lo mismo hacer comedia afuera que ir a tu entorno donde te han enseñado tantas cosas tan bonitas e importantes y tú puedes llegar a ser un poco irrespetuosa. Claro. Entonces me pusieron en todo un reto, hice una charla acerca de mi relación con el servicio público y fue tan bonito contarle a las personas que trabajan en la entidad donde estoy, acá tienen una compañera servidora y me devuelven con una cantidad de mensajes tan bonitos. Ay. Carolina, yo tengo sueños, yo soy servidora y hoy no sabes lo que hiciste por mí porque yo tengo muchos sueños y a veces pienso que no me queda tiempo. Hoy me dijiste que sí se puede. Y yo, ay, qué lindo. Qué bonito eso, Carolina, y de verdad que estoy tan agradecida por haber tenido esta conversación No, contigo. yo contigo.
porque me reí, me hubiera querido reír más al principio, pero la tos no me da. Yo dije, de verdad, donde me ría, que hago un desastre, pero pasamos demasiado, Ay, qué demasiado rico. bien. Qué historia de vida tan chévere, Ay, tan llena de reflexiones también, porque lo que tú dices es cierto, hay tiempo para todo. Uno es funcionario público y los funcionarios públicos, las personas que trabajan en empresas privadas y que tienen sueños, pues que se lancen al agua, que hagan sus proyectos, que saquen el tiempo. y así sea 10 minutos. 10 minutos, exacto. Ay, Entonces, se me escribe, quiero hacer videos. ¿Qué hago? Hágalos. O sea, nadie lo está viendo. Es que tenemos un tema de vergüenza tan interiorizado que la gente dice, yo hago un video y me siento como un bobo hablando. Pues empiece a mirarse. Y después, ¿qué quiere decir? Tenga un qué, un qué. Usted tiene, todos tenemos que decir. Todos los seres humanos todo. tenemos algo para decir. Sí, y lo que dices es súper importante, dejar la pena al lado, porque muchas personas dejan sus sueños a un lado por pena, por el que dirá mi familia, mi amigo, mi vecino, el que sea, y Es pues porque nos tratamos muy mal. Entonces, no, yo no soy chistoso, no, yo canto horrible. Y ahorita que estaba en clases de técnica vocal, un compañero, alguien cercano me escribió, quiero ir a clases de técnica vocal, siempre he querido, pero es que yo canto tan horrible. Le digo, lo primero es no te digas que cantas horrible. ay, sí. ¿Sí? Entonces, ve, entrégate a eso y hazlo. Listo, no vamos a ser cantantes profesionales. Si te gusta cantar, canta. ¿Quieres tocar guitarra? Arranca. ¿Sí? ¿Que quiero bailar tango? Tome la clase. Es más, hoy en día ni siquiera hay que pagar. Sí. Hay tutoriales de todo en YouTube. Sí, yo a veces me pongo a pintar con acuarelas. Pues quiero hacerlo, aparte es una gran Claro. terapia, entonces pongo un video en YouTube, un cuadro de rosas, no sé, en acrílicos, y me compro mis cositas ahí, un lienzo, pero lo haces. Y es terapéutico, en Es serio. hermoso, me aquieta la cabeza. Y no, entonces yo tengo una terapia que se llama, eso es por ahí los sábados en la tarde a veces, ahorita que estoy en teatro no, se llama pinta un paisaje y piérdete en él. Entonces me pinto mi paisaje y me hago por ahí un puntico y digo, uy, si no puedo salir de Bogotá, al menos me salí en ese cuadro. Uy, sí, es increíble cómo la mente, pues sí, hay gente que odia las mandalas, yo las amo. Ay, yo también, yo amo las mandalas, tengo un cuaderno, un libro, ya te han llenado 2, coloreo y duro hasta 9 horas pisando mandalas de colorcito. Yo fui así. No, a Yo mí me pinto encanta, a mí mucho, también. mucho. Cuando estoy hablando por teléfono con alguien, lo dejo en altavoz porque no puedo ponerme el teléfono porque me duele después la cabeza. Sí. Y puedo durar harto rato y siempre estoy coloreando mandalas. Ay, O sea, sí. siempre que estoy hablando por teléfono, yo estoy ahí dándole a las mandalas. A veces prendo el televisor y no estoy viendo televisión, estoy coloreando mandalas. Entonces, sí, esas son terapias y cada uno lidia con su cabeza y cómo la aquieta. Y esos son momentos de meditación consciente, ¿no? Sí. Entonces, también amo los podcasts, porque yo tengo en mi comedia algo que digo y es, siempre estoy haciendo oficio y hago oficio y no sé qué. Entonces, yo estoy en la taza del baño y estoy cogiendo pelos y haciendo bolitas, estoy limpiando la división del baño. Entonces, como que en un momento me di cuenta que porque tengo que estar haciendo algo con las manos, como que también he tratado de quedarme en el ocio sin hacer nada Sí. y observarme y darme cuenta que puedo estar sin hacer nada, sin hablar, sin nada. No haga nada, porque es que es una obsesión con vivir limpiando. Entonces a veces estaba en la cocina y yo escucho los podcasts mientras cocino y mientras lavo loza, porque eso sí, manteca pero oculta. Y audiolibros y todo. Y amo los podcasts también. Hoy en día los adoro, sobre todo entrevistas de personas que admiro porque me nutren mucho, Claro. me inspiran, porque cuando escucho a alguien que admiro, que dice, yo me quebré, yo no sé qué, en ese año se murió mi papá y se murió mi mamá y mi negocio se quebró, y yo digo, yo no voy a poder, esta persona lo hizo. Ay, amo menopáusicas y que Ay, me encanta. Ese es un podcast, un gran podcast, lo es amo, buenísimo. lo amo. Es Y excelente. sobre todo estas historias de señoras que nos cuentan su recorrido y que se están atreviendo a contar. Sí, eso es un proceso de la vida, pero no para, no pasa nada. Y las amo a las entrevistadoras, entonces no me pierdo el capítulo de menopáusicas. Ese es muy buen podcast, yo tampoco me lo pierdo, a mí me encanta, creo que lo hacen demasiado bien y de verdad que le hacen a uno también quitarse como esos tabúes de la mente ahora y ahora que dices lo de menopáusicas, estoy viviendo yo un proceso, yo estoy en la perimenopausia. Yo creo que también. Es ¿Se puede saber una cuántos años cosa- tiene? Tengo 41 años, Ya, 41 y años. ya tienes la perimenopausia. Es que a mí me llegó el periodo muy chiquita. Ah. A mí me llegó a los 9 años, entonces, y yo
desde hace 6 meses yo comencé como rara y yo como, pero ¿por qué esto? Uno comienza, el periodo se le vuelve irregular, entonces sí, le vuelve más seguido. Sí, a mí yo tengo todo un tema, pero es que yo no he querido reconocer que tengo la perimenopausia. No, la ginecóloga me hizo conteo de estrógenos y todo y dice todavía no, porque yo, en cambio, a mí me llegó muy tarde, a los 14. Pero tengo unos temas ahí terribles, terribles, de médicos, ay, que no, que quiero hacerle el quite a la histerectomía. Y la ginecóloga ya me amenazó, entonces esos exámenes horrorosos de baje más la colita, baje más la colita. Yo no quiero eso, como que no. ¿Por qué? Porque nos toca vivir eso como mujeres. Y le he hecho el quite a la histerectomía, pero obviamente esto ha venido con temas de resequedad en la piel, de mucha sensibilidad, de menos horas de sueño. Sí, yo lo reconozco, solo que acá calladitas. No, y te Los quiero ojos. decir el calor. El Sí, he calor. tenido mucho calor y yo no he No. tenido En la oficina mis compañeros se burlan porque yo comienzo como, pero ¿qué es este calor? Y todos, pero si Bogotá está helado y yo, no, yo tengo calor. Yo siempre tengo calor, pero desde niña, o sea, Ay, siempre he no. sido, pero me da mucho miedo por la historia de mi mamá, mi abuelita, mis tías, verlas moradas del calor, o sea, como en un sofoco así, después sudando, y tengo miedo a ese momento. Entonces, ay, como que digo, Dios mío, que no me vaya a dar tan duro. Y le decía la vez pasada a mi esposo, le decía, lo que más miedo me da, porque me decía, ¿por qué tienes miedo de la menopausia? Le digo, porque me da miedo morir en la menopausia. Entonces, ¿pero por qué? Ay, no sé, que el desespero uno se quiera botar, no sé, algún pensamiento intrusivo. Pues sí, que Pero siento que es una etapa, yo tengo que decir que yo estoy amando los 40 con sí. toda mi alma. Ay, qué bonito. Sí, a uno ya le vale huevo todo. Ah, eso está bien. Uno ya está mucho más relajado y mucho más fresco con todo. Y bueno, siento que eso es un tema también de edad, porque eso a mí no me Sí. pasaba hace unos años. Ir madurando y obviamente Ujú. yo no, yo a veces, yo le pido perdón a mi mamá mucho porque dice, ay, parece que todo estuviera llevando a la contraria. No me lo dice, pero lo siento. Yo le digo, no, reflexionemos acerca de. Ujú. Es que hay muchas frases cliché, entonces, ay, quiero ver el proceso de envejecimiento con todo el amor. Ay, no, hay cosas que a uno lo rayan Ay, mucho, sí. estas putas ojeras. Me tienen mamá. Vivir con cara de cansancio sin hacer un culo. Vivir con guayabo sin haber tomado. O sea, que son cosas como que uno dice, eso es chévere. Ujú. Ahora, que yo aprenda a vivir a pesar de eso, con eso, tal, pero que sea una nota, no. Entonces digo, no, no es chévere. No es chévere tener el cachete caído, pero no me quiero meter cuchillo. Entonces, yo tengo toda una cantidad de dilemas. Yo, Claro. qué susto que mire, es que mi vida se mejoraría con esto. Necesito que acá, como que me tiemblen acá y me lo dejen con una grapadora y ya, yo no quiero una cirugía, no. Entonces hay cosas que uno como que, no es que mira, de verdad yo me he puesto al espejo y yo hago así y me veo tan bien. Entonces, digo, no, odio tener que la piel se empiece a escurrir, odio como que fue madre una barriga chiquita, bajita, acá, como una rabadilla, como en la parte de la gallina que tiene mucha grasa, ahí está. Entonces, no, hay cosas que no son tan chéveres, entonces por eso no me gusta romantizarlas. Sí, Que no, es hermoso, no, no es No, no es hermoso, hermoso. no es hermoso, Es las verdad. arañas de las varices en los pies, o sea, no, no son hermosas. Pero pues riámonos, que hijo de madre. Ay, sí. Lo chévere sí es lo que tenemos acá. Saber decir no a esto, Sí. no y no voy. Ay, estoy en una época chévere, me invitan a algo y yo no quiero. Ay, sí, eso es lo máximo. Sí. Uno poder decir, no, no quiero, y No no quiero. voy, ya, y me quedo acá, y me Y arropar de la madurez Sí. de un momento de la vida. O tampoco meterse como unas tormentas de que yo pues ahora que tengo hijos, entonces, ay, están ofuscados por algo y yo, pues sí, hijo, eso tranquilo, no es tan grave. Ajá. Aprender a quitarle gravedad a cosas que también en ese momento para mí era la muerte. Claro, total. Pero yo digo, pues en últimas, eso sí, no se va a tirar el semestre, chino huevón. Porque eso sí no. Pues sí, no, no se lo permito. Ay, no, Carolina, qué delicia de conversación. Yo me he reído tanto, Ay, qué qué belleza. Y de verdad te agradezco mucho por haber venido a este espacio, por haber compartido todo lo que nos compartiste, por haber abierto tu corazón, Ay, por las risas, el llanto, todo.
La primera vez que lloro en público. La pasamos buenísimo. Y en el show tengo unas líneas de llanto de la tía que tienes que ir, por favor, porque tiene Pero algo, por supuesto, porque no es me voy a para perder morirnos eso. de la risa. Ella habla de cómo ella llora, porque llora feo. Hoy va a ir alguien de quien se burla en el show y va a ir hoy Mónica Rodríguez. Entonces, sí que tengo como un reto personal hoy, porque la tía dice como, ay, a mí me pasa lo que le pasa a Mónica Rodríguez, que cuando empieza a llorar se le vuelve la voz así. Como Y si tuviera helio. entonces resulta que fueron unos amigos personales de Mónica hace 8 días y ellos se murieron de la risa. Entonces, ay, tiene que venir Mónica y me dicen que va a ir hoy. Entonces yo como que tener que hacer las líneas delante de ella va a ser un reto. Ay, no, buenísimo. Ay, gracias a ti, de verdad, Paula, qué lindo espacio, cuando uno se siente tranquilo y puede hablar de algo personal, que no está apretando, como no me pregunten, ay, qué bonito sentir que, pues, que no nos conocíamos personalmente, pero en las redes uno genera ciertos vínculos emocionales, porque por eso es que a veces a mí hay alguien muy cercano que, porque lloras cuando se muere alguien famoso, yo lloro. Claro, yo Entonces yo digo, también. como, pero es que yo lo seguía, sí, y tal cosa, y cuando alguien cuenta una historia, yo me conmuevo tanto que digo, es que yo siento que la conozco. Entonces, cuando contaste lo de tu hermano, yo decía, yo siento que yo la conozco. Y en estas redes, cuando te comparten un día, uno se identifica. Igual, yo también tengo esos retos. Ahorita que estamos sabiendo que somos servidoras públicas y si podemos crear contenido y que tiene un set maravilloso, hermoso, y la felicité porque me pareció muy lindo. Y ver que detrás de eso también hay una mujer que se levanta, se produce, se maquilla, pone todo muy prolijo, muy bonito para dar un gran contenido, pues también me motivas, me inspiras y me parece genial que detrás de un like, el nombre me parece genial, porque todo lo que pasa detrás de eso, pero que tú desde tu experiencia personal nos estés abriendo el micrófono a otros que también estamos detrás de un like. Sí, Caro, te agradezco muchísimo por esas palabras. Y bueno, para todos ustedes, este fue un nuevo episodio de Detrás del Like. Como siempre les digo, por favor, suscríbanse al canal de YouTube, de Spotify. Esto nos permite seguir haciendo contenido. Y como diría la tía Resentilia, echen para la casa. Y hagan chichi. Ahora tiene más largo, dice, tomen, harten harta agua, levanten las patas y tengan pensamientos bonitos. Chao, Gracias, chao. chao.